Señoras, señores, buenas noches. Antes de comenzar nuestro tal cual de este viernes, quisiera agradecer las muestras de cariño que a lo largo de estos días he recibido de muchos de ustedes. Les aseguro que cuando uno se haya postrado en el lecho del dolor, esos detalles se agradecen. Pero tal cual continúa tal cual. Y por ello hemos invitado esta noche a una de nuestras actrices más emblemáticas y más premiadas. Tendremos a Carmen Maura y al señor Ernest Lluch, rector de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, para que nos hable de las últimas noticias del conflicto de Bosnia, sobre el que parece haber renecido la esperanza. Y hablaremos de fútbol y debatiremos sobre la crisis de los equipos grandes y la rebelión de los pequeños, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los clubes ricos también lloran. Para ello contamos con Augusto César Lendoiro, presidente del Superdeport, el líder de la Liga. Contamos con Inocencio Arias, director general del Real Madrid, que va segundo, con Antón Parera, gerente del Barça, que va tercero, con Julián García Candao, director del periódico deportivo AS, que no va en ningún sitio, él es simplemente periodista deportivo, con Lobo Carrasco, exjugador del Barcelona y de la selección, y con Tom Martín Benítez, compañero de esta casa y accionista del Betis, el Matagigantes, no Tom, sino el Betis. Esto es tal cual, son las 9 y aproximadamente, ya saben ustedes que el reloj me falla, pues como 42 minutos de la noche. Comenzamos. No crean ustedes que en el sumario me había olvidado de mencionar la obligada, abnegada y ponderada participación en este programa de Tito Bediagonal, nuestro teleanalista. Tito Bediagonal está omnipresente en tal cual. Desde su casa nos vigila y nos orienta y sobre todo opina. Es como si fuera nuestro director espiritual. Buenas noches, Tito Bediagonal. Buenas noches, Ángel. Bienvenido, bien recuperada la vida de los vivos, Ángel. ¿Cómo está usted? Bueno, mucho mejor que tú. Sí, la verdad es que sí. Pero yo pensaba que tendría usted la delicadeza de no fumar delante mío. No, exactamente te lo voy a explicar. Exactamente cuando conocimos la noticia, mamá se puso a rezar 250 rosarios. Sí. A Fray Martín de Porres, que como sabes era de tierra del tabaco, para que tú olvidases ese vicio nefando del tabaco, que utilizado en desmesura puede provocar pues lo que te ha provocado a ti. Papá también habló con el jefe del gabinete médico habitual para que no salieras intubado y con todos aquellos electrocardiogramas en la UBI, y habló también con los amigos de la Presse du Caire para... Vamos, no ha salido nada, ¿verdad? No. Es que papá todavía sigue teniendo influencia. Tengo que darte las gracias porque tu papá lo ha controlado perfectamente. Sí, lo ha controlado perfectamente. Y ya le dijeron, esto que no salga, Ángel es un hombre atractivo, pero no así. Y yo voy a tener este puro, fíjate bien en este puro, ¿Sí? que va a permanecer apagado durante las próximas 8 semanas, y naturalmente con la que tuvimos la desgracia de no aparecer en el programa por razones obvias, son 9. Es una novena pura que yo, en tu honor y en tu recuperación, voy a hacer. Voy a tener mi puro apagado en honor a ti. Muchas gracias, Tito, eres muy amable. Ya lo sabes. Vamos a Oye, ver ¿qué ha pasado por aquí? Yo he estado en Napa Valley haciendo una especie de jumelage entre las bodegas y las acciones que tengo en Ribera de Duero, ¿Sí? y en Montilla Moriles con los de Napa Valley. Vamos a ver, ¿qué pasa? Pues no sé. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has visto la semana? ¿Qué noticias? No sé, a mí me parece que hay noticias francamente muy tontas y muy alarmantes. Aquí he conocido... ¿Es cierto que han metido en la cárcel a 2 personas que no pagaban una pensión alimenticia a sus hijos? Pues parece ser que sí, y creo que la gente ha dicho que ya era hora, ¿no? Que ya convenía que al menos se asuchara un poco a la gente que no pagaba, no cumplía con sus obligaciones paternofiliales. Anda, que si eso se lo aplicasen a los políticos que se divorcian del voto de los votantes, más de uno iría a la cárcel. Pero de todas formas, había que aplicar un sistema más imaginativo en la ley. Pues fíjate, les meten en la cárcel por no pagar la pensión alimenticia, con lo cual los niños no van a seguir comiendo, ni la mujer tampoco, y ellos comerán gratis a cuenta del Estado en las cárceles. O sea que me parece que tendrían que hacer otra cosa, que les preparasen espaguetis, o les preparasen hamburguesas a los hijos, o alguna cosa de este estilo. Pues también está bien visto, hacer un servicio social sustitutorio. Claro, que les preparasen huevos fritos con patatas, o alguna cosa. Oye, Tito, lo que ha cundido el ejemplo, perdóname, ¿Sí? es, lo estuvimos comentando en este programa en diversas ocasiones, la noticia de
la pareja norteamericana que... Lorena. Sí, lo de Lorena, Lorena, vamos. sí, aquel pobre chico que dice que ya no, Sí. a pesar de que le hicieron punto de cruz, no. Ya. Pues ha cundido el ejemplo, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. También he leído, pero no tan solo ha cundido, se ha difundido de una forma totalmente peligrosa, porque creo que una niña ha intentado hacer lo mismo con un niño de 4 años. Sí, sí, sí. Además, Sí, qué cerca, horror. cerca de aquí. ¿Ves cómo te digo que tener guionistas y televisión es peligroso? ¿Por qué? Esto, hombre, leyendo el Catecismo del Padre Astete, en lugar de ver programas como este, o como otros, pues seguramente se haría que el ejemplo fuera más edificante. No obstante, habría que pensar, ha habido muchas veces en que esto ha sucedido y no se ha difundido, y ha habido incluso pues, pueblos que étnicamente, sociológicamente o religiosamente hacían incluso ablación clitoidal. Sí. ¿Te acuerdas? Una auténtica animalada, sí. Totalmente, totalmente rechazable. Pero de todas formas, yo creo que lo que habría que hacer es no dar tanta publicidad, aunque evidentemente a los niños que les hubiera podido pasar eso, se le ahorrarían una cantidad de problemas. Tito, le espero después, ¿no? Sí, sí, oye, por cierto, Sí. ¿hoy qué tendremos? Hoy vamos a debatir un tema, yo creo que interesa a todo el público español. Sí. Es un tema, es una controversia que ha llenado de pánico los grandes clubes futbolísticos. Sí. Bajo el eslogan o bajo el lema de los clubes ricos también lloran. Ajá. ¿De sean fútbol? ¿O de náuticos? No, de fútbol. Estamos hablando de fútbol, ya. que es lo que Ya. aglutina a la audiencia. No de golf ni de hípica. ¿eh? No, ni de golf ni de hípica. Que son los que tú conoces perfectamente, ¿no? Exacto. Y esos no tienen crisis jamás. No, eso, de pues, eso nos ocupamos nosotros. Pues los grandes clubes tienen crisis, dicen que económica, algunos, Oye, y otros... y he oído que también vas a entrevistar a Carmen Maura. Sí, voy a tener a Carmen Maura dentro de muy poco ratito. Cuidado aquí. que esta mujer de estas pasiones y tu corazón no está para ningún susto. Menos mal que también tienes a Ernest Lluch, como le llamaban al principio, Ernest Lluch, como le llaman desde siempre, que como fue ministro de Sanidad, te puede siempre hacer un boca a boca en caso. Tito, te espero dentro de un rato al final de nuestro programa. Voy a Hasta veros ahora. con sumo placer, con el puro, eso sí, siempre apagado en honor a ti. Mira, y para que no te dé a ti ningún ataque al corazón, Sí. a distancia te invito a ver un trocito de la nueva película de Carmen Maura. Fíjate. Vamos allá. Una cosa es comer despacio y otra cosa es rumiar, que es lo que haces tú. Pareces una cabra. Estás anoréxica y vas a acabar como la Carpenter, que naturalmente no sabes quién era. La culpa es mía por meterme donde nadie me llama. Fíjate que ya me haría yo algo, no sé por qué. Claro que tú eres mayor, adulta, responsable y por supuesto no importa para nada que la casa la pague yo. Tu casa es tuya y puedes dormir con quien quieras. O sea que yo lo entiendo y no me importa absolutamente nada. Es más, me trae absolutamente sin cuidado. Mamá, estoy... Enamorada, lo sé. No, estoy embarazada, eso es lo que estoy. De 8 semanas. Eso es imposible. Primero porque eres una cría. Segundo porque ya nadie se queda preñada así como así. Hay preservativos, pastillas, geles, hay de todo. Y tercero porque no eres tonta ni ignorante. O sea que eres tonta y estás embarazada. Ella, entre otras muchas cosas, ha sido mujer al borde de un ataque de nervios. Ha sido mujer y no por ello ha muerto en el intento. Ha sido infiel y la verdad es que no ha mirado con quién. Y recientemente está siendo infeliz y encima intenta disfrutarlo. Además, se pasea por Francia haciendo teatro en francés, que es lo que normalmente se hace en Francia, según cuentan. Y como los bebés, acaba de llegar ahora mismo de París. Señoras y señores, con ustedes y conmigo sobre todo, Carmen Maura. Buenas noches, Carmen. Bienvenida. No debo de acercarme, ya ha oído usted que Tito me ha recomendado que no me acercara. ¿eh? No, y además yo te voy a tratar con mucho mimo. Ah, bueno, esto se te agradece. Últimamente me estoy dando cuenta que la gente me trata con mucho mimo. Claro, seguro que todos aquí se desviven. O sea que Para darte debe disgustos. ser fantástico esto. ¿eh? Bueno, vamos a ver. Esta es la segunda película basada en una obra de Carmen Rico Godoy. Yo no sé si es una novela, exactamente los libros de Carmen, si se pueden considerar novelas, es un ejercicio
literario atípico, si son unos ensayos o unos divertimentos, ¿no? Pero en definitiva retratan a un mismo tipo de personaje. En este segundo caso, Es un poco la misma mujer. la misma mujer, lo que pasa es que ahora es viuda. Sí. Le matan al pobre marido. El pobre muere al Resines, el pobre Sí. Resines se me escapa en la primera secuencia. En la primera secuencia, no sé cómo se En la los cines, segunda. ¿no? Y es una pena porque Resines es un marido fantástico. Sí. Aunque en la primera me daba mucho la lata el personaje, ¿no? En esta se queda viuda y entonces su vida cambia. La película es bastante distinta que la anterior por eso, porque ella es un poco la historia de un descoloque, ¿no? Cuando se te muere alguien muy cercano que te está dando la vara todo el día y te sientes como que no tienes nada que hacer y lo de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces empieza con problemas en que si trabajo o no trabajo, los hombres, todos se le acercan para protegerla, que eso es una cosa muy normal. Cuando una mujer se queda viuda o se separa o se divorcia, siempre hay unos cuantos alrededor que quieren explicarle cómo se debe vivir, que ellos la van a ayudar. ¿Pero se acercan proteger. con doble intención o no? Sí, todos En también general, quieren. todos también intentan En la película sí. beneficiársela en Sí, el en la película sentido más concreto de la palabra. En la película sí, uno lo consigue, Uno lo consigue. que es el que me lleva al campo. ¿Ah, sí? No al huerto. Me lleva al río. Al río, al río. prácticamente. Pero además, Me dice que me va a llevar de fin de semana y yo me encuentro de repente en un río. no vamos a contar cuál es el argumento de la película, sobre todo no vamos a contar el final, pero no es precisamente el hombre más adecuado, ¿no? Es el que más choca con la manera de ser de ella. Sí, el pero look es la dijéramos, Bomba Daula, ¿sabes? sí, Que lo hace sí, sí. fenomenal. No lo digo por el actor, digo por el No, personaje. pero yo creo que es el más guapo, Ah. que eso cuenta, porque ella tampoco está buscando un hombre para toda la vida. Ya. Es el más guapo, el más alto. Yo la entiendo porque los hombres altos me encantan. Ah. Y luego Lástima. lo del campo, que a ella al principio no le gusta el campo, lo del campo es un buen método, porque el campo, tarde o temprano, aunque no te guste, te acaba excitando de alguna manera. ¿no? Tú vives en el campo, ¿no? La a la mitad. que puedes, vives La en el mitad del campo. tiempo estoy ¿Y te por el excita más campo. el campo que la ciudad? El campo te da una paz, te da otra medida del tiempo, las cosas se ven de otra manera. Pero ¿no crees que es una excitación más, la excitación urbana, una excitación más frenética, incluso más cercana No, y a la además, sexualidad dura y agresiva? ¿O es que tú eres una mujer de paz? Eso no sé, lo del sexo en el campo y la ciudad. En el campo hay más tiempo, por ejemplo. Claro, yo cuando estoy en el campo es que no tengo nada que hacer también. En la Claro. ciudad la uno Entonces, siempre a rodajes. es cuando uno y tal. aprovecha para estas cosas. Claro. Realmente, de todas maneras, en la película, a la pobre protagonista, digo pobre protagonista porque siempre las protagonistas son las que les pasan cosas y por tanto hay que compadecerse un poco. Me la hacen abuela sin quererlo ni la propia protagonista ni a veces su hija, ¿no? Y bueno, y un poco se siente como conformada con esa situación de... No, pero has visto como cuando ella ve y la niña dice, mira quién ha venido a verte, la abuelita. Ya. Ella la mira y Y se se va va. del hospital. ¿eh? A mí me haría una ilusión enorme ser abuela. ¿Sí? Sí, pero mis niños no se animan. O sea, te dio ilusión enorme en la película. No, me haría una ilusión enorme que en la te vida. haría, te haría. Pensaba que te Y había yo hecho una si, ilusión. yo si mi hija, por ejemplo, hubiera tenido un niño cuando yo la tuve a ella, yo ahora tendría un nieto de 7 años. Tú no puedes ser Y abuela. chulearía yo por todas partes. Oye, abuelita, soy No, yo". te encantaría ser abuela, de verdad. Uy, me encantaría. Me encantaría. ¿Pero qué tiene una abuela para Pues que una abuela tiene que es un niño que es de tu familia, pero no tienes tú que tragarle todo el día. Sí, pero la has de tragar bastante, ¿eh? ¿Eh? Que la has de aguantar bastante. Cuando se Lo que- las abuelas de verdad... Le aguantas lo que quieras. Muy, no. Es a elegir. Bueno, depende de la hija. Y te deja al niño y entonces tú le cuidas tal y luego cuando llega un momento dado el niño a su casa puedes comprar juguetes, puedes... Y luego la cosa esa de una generación más, ¿no? O sea, a mí me haría muchísima ilusión. No me Pero haces es que ahora conmigo, los ya lo niños dices en serio que te gustaría ser abuela. completamente en serio, si continuamente se lo estoy diciendo a mis hijos. ¿Y que nos animan? No. No. Mi hija siempre dice, será él y él será ella. Y no hay porque yo- manera. No, es que además antes se tenían los niños más pronto y sin pensarlo. Sí, es verdad. Antes no se pensaba. Antes cuando te casabas, si no empezabas a tener niños enseguida, ya venía alguien de la familia mosqueado pensando que es que pasaba algo raro. Sí. Tenías que, te casabas y lo inmediato era tener niños, quedarte embarazada a los 2 meses. Si no, es que pasaba algo. Eso cuando yo era pequeña. Ahora es muy distinto. ¿A qué edad tuviste tu hijo? A los 19. A tu hija a los 19 años. Claro, era un poco edad temprana, ¿no? Entonces no, era una edad fantástica. Era pero, muy normal porque era cuando te casabas. Pero ahora no. Entonces, Ahora no. Ahora es que se casan mucho más tarde, eso piensan todo más y es natural. Tienen una vida más divertida. Y claro, en el interín, esperando ser abuela, te vas a París y te pones de actriz en Francia
en Francia a la francesa, me Sí, refiero. eso ha sido Haciendo teatro, me terrible. refiero, porque claro, cine has hecho varias películas en Francia, ya está a punto, hay una a punto de estrenarse en España. Yo ¿no? pensaba que no iba a ser tan difícil, francamente, porque hubo un momento en que yo el Día de Reyes, que además allí no hacen fiesta ni nada, cogí ya el bolso y el abrigo para marcharme, no podía más, porque ha sido muy difícil. Hacía 13 años que no hacía teatro, luego en francés. Pero el ha sido francés muy tú lo dominas complicado. perfectamente, Sí, tú habías pero sido el teatro- profesora y... Sí, pero Y tú haces, traductora y y- haces una película y el micro está aquí y cada día son 3 hojas, hazte una obra, 2 personajes nada más, proyectando la voz, bueno, complicadísimo. He llorado ni se sabe. No. Lo que pasa es que luego cuando me salió bien me dio un subidón que ya estoy segurísima, pero lo he pasado muy mal. Porque además los franceses están bien, ¿no? Pero no son los clásicos que te van a echar una mano en un momento de debilidad. O sea, es un país muy duro, verdaderamente es un país... Pero tenías una película que hacer aquí, ¿no? Con Camus, Sí, y tomársela... y la perdí. Sí. No, la iba a hacer, lo que pasa es que retrasaron las fechas y yo ya tenía mi contrato con el teatro y cuando tienes una palabra y un contrato tú no lo dejas. Pero eso lo has hecho para apuntarte a algo difícil, porque realmente, ¿qué necesidad tienes tú de irte a Francia y hacer teatro en francés? Tienes toda la razón. Digo yo. Tienes toda la razón. O sea, no es que Pero yo quieras tengo ser siempre una ni tendencia tu a padre, meterme... ni tu sí. novio, ni tu amante, ni quien más te ha querido, pero la verdad es que no entiendo por qué has tomado esa decisión. Yo, por un lado, tengo una cierta tendencia siempre a meterme en líos, pero Sí, eso desde... no, eso lo sé. Acuérdate, ¿no? Sí, sí. Ok. Yo, igual que he tenido grandes éxitos, he metido la pata de una manera bastante gorda también a veces. Y aquí yo quería hacer teatro y me parecía más fácil en Francia, porque me parecía que como allí me conocen menos... Luego yo quería hacer una función y yo siempre decía, quiero que el día del estreno estrenar en un sitio donde nadie sepa que es el estreno, donde nadie me conozca, donde nadie me llame de la radio para decirme, ¿cómo te sientes? ¿Qué nervios tienes? Entonces allí fue posible eso. Yo lo que pasa es que no pensaba que iba a ser tan difícil, pero no sabes la gozada que es. Estrené un día en un barrio cercano a París y el patio de butacas no sabía qué era, ni el primer día que hacía esa función, ni que yo hacía 13 años que no hacía teatro, y ni siquiera quién era yo. Ya. Y notar que la gente se te pone a tu favor, sin conocerte de nada, simplemente porque es una actriz morena con acento español y punto. Eso te aseguro que es una... ¿Y va para mucho tiempo hacer esa obra o no? En provincias la voy a hacer hasta el 9 de abril y luego la vamos a hacer en París. Lo que no sé Y luego vais es a Quebec, me exactamente parece, cuánto. ¿no? ¿O no? ¿Canadá? He estado ya en Canadá. Ah, vais haciendo... Frío, sí. Haciendo la obra. Sí. Y ahora la tengo que hacer en Suiza, la tengo que hacer en Bélgica y por algunos sitios más. Y luego ya la haremos en París. Yo es que puse como condición empezar en provincias por si acaso. Ya. Para Yo el ya tortazo, dije, pues se veía el tortazo. es que darse un tortazo en París es muy fuerte, mucho más que aquí. O sea, si tú tienes un fracaso en París, se entera muchísima gente. Y además no es como aquí. Aquí igual los éxitos que los fracasos son una cosa como... Que nunca más pasa, bien nunca pasa folclórica. nada, ¿no? Te quiero decir que es una cosa... A mí aquí, yo he tenido fracasos aquí y no pasa absolutamente nada. Allí es fuerte. Y luego, siendo española, que vas para allá... La que es muy conocida allí ahora es Victoria Abril. Victoria Abril, ¿no? Pero ya no se ha atrevido con el teatro. Yo creo que alguna función ha hecho. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que ahora ya tiene mucho trabajo en el cine, pero es querida y es conocida. Y el que es una estrella es Almodóvar. Pero una estrella. Además, cuando los franceses deciden que alguien es una estrella, no se apean jamás. Puede pasar lo que sea, puede haber malas críticas son muy... en España y... Es como con el Franco, no lo devaluarán, serán capaces de vender la casa de su madre, de vender lo que sea. Tienen una cosa de su honor y de su cosa muy fuerte. Pero eso en el fondo está bien, ¿no? Está muy bien, sí. O sea, cuando pones la pica en el franco, dijéramos, pues te dura. Claro. Ellos lo que pasa es que ahora, por ejemplo, están muy deprimidos con la crisis, que yo me río mucho porque yo estoy en una crisis que a lo de la nuestra, Ya. o sea, tienen crisis, ¿no? Pero vamos, es más pequeña. Pero como no están acostumbrados, les dan unos bajones y además se sienten humillados. Aquí tenemos crisis y es horrible, pero tú no la nos lo crisis tomamos. aquí la notas también, aunque Se estés nota en allí, o todo. sea, tú la ves, No, se nota sabes en de qué todo. va, no es necesario que te la No, cuente lo no, que está pasando no, aquí. se nota en O sea, todo, sí. Pero allí también y no. O sea, Allí y también sí. hay crisis, pero no es tan gorda como aquí. Aquí cuando hay una crisis es muy fuerte y sin embargo ellos están, yo creo que más deprimidos que nosotros. Tú eres una mujer, cambiando el tema, de amores, de grandes amores y desamores, incluso profesionalmente, porque hay dos hombres en tu vida bueno, que yo creo que os habéis amado mucho y también os habéis odiado mucho. Te hablo de Almodóvar por un lado y te hablo de Tola por otro. Son dos personajes que habéis trabajado intensamente los dos, quiero decirte, tú con uno y tú con otro, en la faceta cinematográfica con
con Almodóvar, con Pedro Almodóvar. Sí, tienes razón, no había pensado en Y eso. con Tola también lo mismo, y habéis terminado como el Rosario de la Aurora, las dos. Ha habido cosas, muchos sí. con los que he acabado muy bien, porque claro, ten en cuenta que he trabajado con montones y solo hay 2 con eso, ¿eh? Sí, pero que yo creo que han sido bastante decisivos en tu carrera. Quiero decirte, no. Pues mira, lo que pasa es que han sido cosas que han salido muy normalmente todo el mundo tiene sus cosas con alguien, ¿no? Ya. Pero es que estas 2 historias, que son las únicas que he tenido yo en mi carrera, han sido unas cosas que han sido tan espectaculares que se ha enterado Ya. todo el mundo. Pero claro, porque el cine y la televisión son. Y luego son también medios- nace, tú sabes, cuando hay pasiones y hay mucho amor, pues también cuando uno tiene problemas también son más gordos, ¿no? Pero yo creo que odiarles, no les he llegado a odiar a ninguno de los ¿No? dos. Y son historias que no tienen nada que ver una con la No, otra. no tienen absolutamente nada que ver. Pero, por ejemplo, la historia televisiva es en la cual tú hacías una rentrée hace un año, ¿fue? Sí. ¿Por esa época? No, en octubre. Fue quizá. en una en un, Sí, en un noviembre. En una un cosa noviembre, así. previo a la Navidad, era un año, o sea, un año y 2 meses o así, ¿no? Tú te preparas con tu amigo Tola para hacer Sí. un programa, hacéis un programa de televisión, saléis los dos a hacer un programa de televisión Sí. y al día siguiente pues ya no hay más programa Pero de no televisión, porque- hay uno más contigo, tú solo. No, ahí lo que pasó te lo digo y ver además si me lo cuentas, lo que pasa es que yo justo cuando pasó pues no quise empezar a hablar con la prensa porque ya sabes que en ese momento entonces uno hace una declaración, sale un titular, el otro hace otra declaración, sale otro titular y eso se convierte en... Lo único que pasó es que yo vi el programa y no me gustó nada. Entonces en eso sí que soy muy burra. Preferí ir a Antena 3 y decírselo, se lo dije primero a Tola, a mí no me gusta, esto no funciona, no se puede seguir, yo no puedo seguir así. Y fue lo que dije, y yo sé que soy culpable, porque yo soy culpable de haber dicho que sí y luego ver el programa. A mí me produce mucho respeto el personal, el público, entonces vi un programa que no me parecía suficientemente bueno como para seguir. Y me comprendieron, los de Antena 3 me comprendieron, Tola menos, y sí que me siento culpable. O sea, vamos, sé que soy culpable, no me siento culpable con complejo porque creo que un mal programa como era aquel es mejor no seguir. Ahora, menuda se armó. Sí, porque lo hiciste un segundo tú sin él. Sí, porque me convencieron y me dijeron, bueno, pues vamos a intentar que él haga uno, que tú hagas otro. Hice un segundo que se montó, no sabes tú cómo se montó, improvisado todo y no quedó mal del todo. Y luego ya cuando se intentó seguir, pues no funcionaba. Yo de todas maneras me di cuenta que hacer un programa de televisión es muy complicado, que hay que tener un jefe muy claro, que funcione y mejor que no esté. Porque tú has trabajado siempre con delante. jefe. Yo me acuerdo cuando Yo adoro tantas tener veces. jefes. Sí, es verdad. ¿Cuántas veces me has contado que tú, en el tema de las entrevistas que llevabas con ese gracejo y esa personalidad que te caracterizaba, tú te le aprendías las preguntas de memoria? Sí, todo era todo una mandada, no es como tú, que aquí no hay nadie. Yo tenía todo lleno de gente, guionistas alrededor, que me decían la 4, la 5, la 6, no, corta. Y te deja sabías ya, de memoria tal. la 4, la 5 y la 6. Y Yo nosotros- tenía las 15 preguntas numeradas aquí, y entonces subrayadas y tal, y me las sabía todas. Me decían la tal, miraba un momentín y ya la decía porque soy actriz. Claro. Era un O trabajo sea, muy... tú hacías un papel de presentadora Completamente. de Nunca me televisión. sentí periodista ni nada que se le parezca porque yo había personajes que me venían y no les conocía de nada. Y ni me interesaban además. Ya. Lo que pasa es que disimulaba y además me parece que puede así funcionar muy bien. De Yo hecho, te adoro funcionó. los guionistas, por ejemplo. A mí Ya. me encantan los guionistas. Yo los me odio, llevaría pero varios bueno, es igual. guionistas a casa. No, yo les quiero mucho también a los guionistas. Son muy pero- útiles. Sí, sobre Y todo los que hacen pobres además normalmente, no sé, no quiero yo meterme con él, pero normalmente no están pagados lo que valen los guionistas No, en es este verdad. país. Hay que y te lo reivindicar digo eso. en todos los temas. Pues en aproveche y cine o en- reivindiquemos que luego nos darán las gracias cuando Porque salgamos son muy aquí tú y yo. importantes. Pero para y además ti hay más que tener todavía. muchos, porque los guionistas hay semanas que no están bien, entonces hay que coger otro. O sea, hay que tener muchos en un mismo programa. Estás dando una lección de cómo hacer televisión desde la perspectiva de actriz, porque esto es muy curioso. Es decir, tú lo que estabas haciendo era lo que aquí se llama un talk show. Claro. Es decir, un programa de entrevistas con un presentador que hace entrevistas, pero que en realidad tú de entrevistas ni te Nada, interesaba el nada. personaje, ni sabías qué preguntarle. No, me lo daban todo hecho. Lo que pasa es que yo creo que el éxito que tuve fue precisamente por eso, porque yo pude dedicar toda mi energía a conquistar el personal a través del objetivo. Todo lo demás, a mí esto me da una seguridad increíble. Mi meta era caerles lo más simpática posible y que me crean. Y caíste y te creyeron. Y caí y me creyeron. Y luego yo iba por la calle y les decía a la gente que escribía con guiones y había gente incluso que se me enfadaba. Decía, como que a mí me vas a engañar, como que yo no me he dado cuenta que tú te lo inventas y no sé qué, y que yo que no, que tengo unos guionistas estupendos. Y a veces cogía una hoja y se la enseñaba para que vieran que no era invento.
Oye, es cierto que estás, claro, tú estás, supongo que en un momento que te debes plantear muchísimas cosas dentro del mundo del espectáculo donde tú trabajas. Me ¿Yo? refiero, sí, ¿o ¿Por no? mi carrera? Por tu carrera, sí. Pues yo no pienso mucho. Ah, ¿no? Yo ¿Tú para... las ves venir? O sea, Sí, o yo a nunca he verlas venir. planificado para nada mi carrera. Ni siquiera tengo agente. Ah, ¿no? No. Entonces, cuando se te quiere contratar, Pues se me llama y si me caes bien, pues lo mismo te digo que sí. O sea, no depende ni de que seas famoso ni de que no seas famoso. Tiene que ser una cosa que de repente por cualquier cosa me apetezca. Me he dejado siempre ir, no he planificado nunca la carrera ni nada. Y como me ha ido bien, pienso que puedo seguir igual. pero eso no es profesional, ¿no? Probablemente. Quiero decirte, así no Pero se sin embargo tengo mucha afición. No, no, y además tienes mucho éxito, pero me refiero que así no se triunfa en los Estados Unidos de América, por ejemplo. Seguramente por eso no estoy allí, porque allí es mucho más complicado. O sea, aquí, ¿qué quieres que te diga? Aquí planificar una carrera también es absurdo, porque aquí ¿qué es ser estrella? No sé. O sea, es todo muy relativo. Entonces, también si te vas a pasar el día comiéndote el coco de tengo que llegar aquí, tengo que llegar allá, yo además todo lo que me ha pasado me ha superado en mucho las expectativas. O sea que todo lo que yo no pensaba, por ejemplo, que iba a ser actriz de cine. Ni los premios que has conseguido en Europa, por Los ejemplo. premios, pero sobre todo actriz de cine. Si a mí me llegan a decir cuando era pequeña que iba a ser actriz de cine, Pues, ¿qué pensabas que ibas a ser? de teatro. Ya. Cuando yo empecé, nunca pensé que yo pudiera ser actriz de cine, pero también en aquella época, no sé si te acordarás, que para ser actriz de cine había que ser por lo menos rubia Ya. y más delgada que yo Bueno, y no. más No, angelical. hombre. Luego Sí, ya empiezan a mira entrar Florinda- mujeres. Florinda Chico. Bueno, ya eso eran- era otra línea, Ah, pero bueno. y luego además ya empiezan a entrar. Y luego empiezan a entrar mujeres ya Te con creías caras que estábamos más- solos, ¿no? Sí, me he olvidado de vosotros, de verdad. No, Me ha cuenta, sorprendido cuenta. mucho. Cuenta. No, pero que eran, luego ya se cambia un poco el cine y ya empiezan a aceptar las mujeres con pinta normal, ¿no? Pero yo en realidad iba para el teatro, no pensé nunca, ni las cosas que me han pasado por ahí fuera, que ha sido muy emocionante muchas veces, tener gente que te quiere tan lejos y tal. O sea, que para qué voy a planificar si me ha ido muy bien sin planificar. Yo una cosa que me gustaría preguntarte es si hemos hecho referencia, y siempre hay que hacer referencia un poco cuando hablamos contigo, a Pedro Almodóvar, porque bueno, yo creo que juntos habéis hecho, hace 15 días teníamos aquí a Mia Farrow Ya. entrevistando, y hablábamos de Mia Farrow y de las películas que había hecho con Woody Allen. Y evidentemente no es el mismo caso, vosotros no habéis estado casados, ni, Lo que ellos han tenido ni ha habéis sido mucho sí, peor. no, ha sido muchísimo, mucho más fuerte, y ya nos lo contó ella y realmente fue... Pero sí que realmente esos 13 años o 12 que estuvieron juntos y las 12 películas que lo que hicieron, o 10 que hicieron juntos, pues han dejado una profunda huella en la historia del cine americano, o sea, en la historia del cine. Bueno, pues yo creo que del trabajo entre Pedro y tú, yo creo que queda queda un pozo muy, muy, muy importante. Tú has visto las películas, imagino yo, que ha hecho Pedro sin ti, después de ti. Sí, las veo todas generalmente a las 4 de la tarde del día del estreno, ¿Y? porque me muero de la curiosidad. ¿Y? Siempre serán películas que yo miraré con unos ojos diferentes y me parece que está muy bien y que hay muchas actrices que están muy bien con él y yo tengo ahora con él una relación muy normal. Ya. Y además, afortunadamente soy mucho de recordar las partes buenas y que las malas se me olviden. Y yo tengo recuerdos y anécdotas maravillosas con Pedro, que son lo que se me viene cuando... Voy a tener en cuenta que aquí me preguntáis, pero cuando voy por ahí fuera, el tema central siempre es él, Ya. porque solo me conocen en realidad por él. Y tengo muchas cosas muy bonitas que contar y no sé, me parece que hemos vivido cosas maravillosas. Y cuando te han premiado en Europa, por ejemplo, perdón, que concha que he dejado de fumar, pero todavía me queda la resaca. No me lo creo. He dejado de fumar totalmente. No sabes lo que es eso. Bueno, pues te decía, no lo digo para dar ejemplo, porque conviene dar ejemplo de esas cosas. Te decía que cuando te dan un premio internacional importantísimo en Europa por la película de Saura, por ejemplo, ¿no? Por Carmela, por la ley Carmela, te sientes en cierta manera gratificada porque no es necesario que haya sido una película con Almodóvar. Hombre, a mí cuando dejé de hacer películas con él me gustó mucho que se me empezara a conocer con otras cosas, ¿no? Pero no es una cosa que nunca me haya sentido ni minimizada ni nada porque me identifique con él, es tan normal. Porque es que verdaderamente lo que ha sido de Pedro en el extranjero de un tiempo a esta parte es impresionante. O sea, entonces lo encuentro muy normal. Ahora sí, de repente, pues eso, el premio de Carmela me hizo mucha ilusión. Pero tampoco te creas que... Y ahora en Francia, pues me hace mucha ilusión que me vean en esa comedia, porque hago de mujer que no tiene nada que ver con la movida. Luego hay otra cosa un poco incómoda también,
que me toman como representación de la mujer española tipo. Y yo no me identifico con ese papel. Es que tú no lo eres, ¿no? Y sobre todo que es que nunca me identifico así con una cosa tan generalizada. Pero allí no hay quien les ape del burro. Además, también es verdad que yo cuando voy por ahí juego un poco a ser española, porque encuentro que da muy buen resultado. Pero eso a veces me pesa, ¿no? Porque me toman como si representara a la mujer española de hoy normal y tal. ¿Por qué se sabe tan pocas cosas de tu vida privada? Hombre, no creas. ¿Cómo lo consigues? Yo he intentado siempre tener una relación buena con los periodistas y que nos respetáramos mutuamente. Y yo la verdad creo que es entre ellos y yo que lo hemos hecho. O sea, cuando tengo algo que decir hago entrevistas y si no, pues no. Y con mis hijos y todo eso siempre he encontrado terrible mezclar a la gente de tu familia, porque la popularidad a veces pues es un poquito dura, ¿no? Y claro, si eres hijo de la Carmen Maura o hija de la Carmen Maura, ¿qué culpa tienes para empezar a sufrir las parejas o todo eso? Nunca he ido a un estreno ni nada con una pareja. Nunca. Y es más, cuando han salido noticias nunca coincidían con la realidad. Nunca, y además Me divierte tanto. te debe Cuando me reír han muchísimo, ¿no? Cuando me han liado con gente que ni conocía, no sabes lo que me puede divertir. Yo ni me ofendo ni nada. No, tú callas y haces tu vida. Yo hago mi vida y que se crean lo que les da la gana. Nunca aciertan. Nunca. Nunca, no. Nunca han acertado. Nunca han acertado. En noticias de esas de posibles ligues y cosas así. Tipo de nunca. corazón. Porque tú ligas mucho. Hombre, depende de las épocas. Siempre cuando se va haciendo una más mayor ya sabes que se liga menos. Eso. Porque Depende, ¿no? no, porque no por falta de oportunidades, porque conoces a mucha gente, sino porque te vuelves más perezosa para eso, ¿no? Ya. Y todo te parece... Sí, no, hay que dedicarle un tiempo a eso también, ¿no? No, y por ejemplo en el amor hay una cosa fastidiosa cuando te vas haciendo mayor, que ya las cosas, quiero decir, te sorprenden menos. Los diálogos del amor, por ejemplo. Hasta un momento las cosas te parecen nuevas, pero a partir de un momento ya, cuando oyes según qué cosas ya las has oído, Un déjà vu, que dicen por los- mucho que te quieras ¿no? hacer la loca, hay algo que te recuerda y es duro. Yo creo que es más difícil según se va, además eres más exigente y tal. Y luego, cuando eres un poco conocida, aquí en España es muy difícil. Es muy difícil ligar porque en realidad los tíos que tienes enfrente tienen una idea de ti muy hecha. Allí en Francia es más fácil, no es que ligue en Francia porque no tengo tiempo entre otras cosas, pero es más fácil porque de repente conozco a gente en fiestas con la que no tengo pasado, no saben quién soy. Y me preguntan a lo mejor, ¿y tú a qué te dedicas? Y cuentas mentiras. A veces sí. ¿Cuál es la mentira más gorda que has contado sobre ti en Francia? Ahora no me acuerdo, no, así muy gordas no. O sea, nunca he dicho, pues me dedico soy estilista o algo de esas a la cosas acupuntura, por ejemplo. No, esas cosas no. Pero lo que sí hago mucho es callar. O sea, si no se dan cuenta, yo paso. Y es una satisfacción muy, muy grande. Tener gente al lado que te habla de sus cosas, tú le hablas de las suyas, sin ninguna mirada preconcebida. De la misma manera que no nos hemos dado cuenta que había público aquí. Entonces estamos verdad, ha sido hablando y una te has cosa pegado un impresionante. susto y una sorpresa. No nos damos cuenta que el tiempo está pasando y de que el tiempo ha terminado. Yo Ah, quiero ya darte, vienen los otros. vienen los otros. Yo quiero darte las gracias por estar aquí esta noche. Sé que como los bebés has venido de París y darte la enhorabuena por ese trabajo que estás haciendo. Y siempre estaré que me llames porque me encantas, de verdad. Ahora te echaría todos los piropos del mundo y los podríamos No, echar, no pero nos hemos de echamos más terminar. piropos. Vamos a dejarlo. Gracias, Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Carmen Maura con nosotros, pero esto es solo el principio de nuestro programa. Después hablaremos con Ernest Lluch, que es el rector de la Universidad Internacional Menéndez y Pelaya, y vamos a hablar de Bosnia, de donde regresó hace pocos días y donde el conflicto parece que cobra visos de resolución, pequeños visos de resolución. Y más adelante hablaremos de fútbol, y hablaremos a través del debate ese que hemos planteado de si los clubes ricos también lloran. Eso será dentro de un instante. Ahora hacemos una pausa no muy larga, repleta de interesantes anuncios y les espero a ustedes dentro de un instante aquí en Tal Cual. Hasta ahora mismo. Seguimos en Tal Cual. Esta mañana nos hemos despertado con la noticia de que los serbios han empezado a levantar el cerco de Sarajevo.
Este es el primer rayo de esperanza en una guerra que dura más de 2 años. Pese a todo, la Alianza Atlántica mantiene su amenaza de atacar si no se cumplen sus condiciones y el gobierno bosnio, por su parte, ha manifestado claramente su escepticismo. El rector de la Universidad Menéndez y Pelayo estuvo hace un mes en la Yugoslavia al frente de una comisión parlamentaria y es con quien queremos tratar este tema. Bienvenido esta noche, señor Ernest Lluch. Yo sé que con el profesor Lluch podríamos hablar de muchísimos temas y algunos de muchísima actualidad, pero me gustaría aclarar que vamos a circunscribirnos a la información referida al conflicto en los Balcanes, porque él tiene información de primera mano, él lo ha conocido muy de cerca y yo creo que todos ustedes están esperando también esa información. Vamos a ver, señor Lluch, ¿se puede considerar que los últimos acontecimientos que se han producido en Sarajevo son el principio del fin? No sé Del si fin de la guerra me refiero, no del fin de... el fin de la guerra no, pero que es un buen paso, seguro que es un buen paso, porque cuando nosotros estuvimos en Sarajevo, cada 25-28 segundos había algún obús de artillería o bien disparos de ametralladora, de fusil o de mortero. Ajá. Por lo tanto, pasar de esta tensión con entre 5 y 15 muertos diarios, pasar de esto a que desde hace unos días no pasa nada, ya es algo positivo. ¿Qué sensación se tiene? Luego hablaremos de conflicto, pero esa experiencia de que ese X tiempo tan corto haya un obús que explote y que sabes que van a caer 15 personas muertas, aparte de los heridos, cada día, ¿qué sensación se tiene cuando se está visitando la ciudad? La sensación es que si Porque turista de lejos no se puede ser ahí tampoco, ¿no? No, Es difícil. No, difícil, sobre todo porque nosotros estamos en un hotel donde 2 habitaciones más lejos de donde yo estaba había atravesado un obús y por lo tanto las paredes estaban tapiadas porque la habitación había desaparecido, ¿no? Y después el hotel vivía, en vez de vivir hacia afuera, vivía hacia adentro, es decir, que no podías ver la calle. Alguien que había estado en mi habitación había hecho un agujero, los otros compañeros venían para filmar o para mirar porque el hotel estaba cerrado y entonces todo el día oyes pues tiros y naturalmente sabes cada día que hay muertos. Una noche hablábamos con un empresario de Sarajevo que vino a cenar y nos dijo, hoy un gran día, ha sido fantástico y solamente han matado 5 personas. Si uno aprende a convivir con la muerte de una manera absolutamente natural. Bueno, ¿cuáles cree que son usted los principales errores que ha cometido la comunidad internacional en estos 2 años? Yo creo que el principal error ha sido no hacer caso del compromiso de Helsinki, que era el de respetar las fronteras que tenía la antigua Yugoslavia y mantener eso y entonces hacer que los procesos que se pudieran haber de independencias, por ejemplo, fueran procesos en primer lugar democráticos. ¿Qué quiere decir? Que como ahí donde viven los croatas hay también otras minorías, que los croatas pueden votar, por ejemplo, su independencia, pero siempre que los derechos de las minorías que viven ahí, en este caso hay una gran minoría serbia, sean absolutamente respetados. Lo mismo podríamos decir de Serbia, ¿no? Todo el mundo conoce esta tenista que se llama Mónica Seles, que es serbia, pero ella habla húngaro porque hay una gran minoría húngara. Pues hacer que la democracia de la mayoría no sea opresión de las minorías. Y ahí esto es lo que ha sucedido, ¿no? Que no ha habido este respeto mutuo. Y cuando uno ha sido mayoría, ha tendido a aplastar. ¿Por qué? Porque a veces de los 7 presidentes que gobiernan, 6 pertenecen a las alas más duras antiguas del Partido Comunista, asociados no con el nacionalismo democrático, sino con un nacionalismo autoritario y expansionista. Porque se puede matizar en eso del nacionalismo. Lo digo porque desde que está este conflicto y otros conflictos que se están generando en la antigua Europa comunista, se está metiendo en un mismo saco todo concepto nacionalista. Es decir, el nacionalismo es el que está generando, y digo por opiniones que he leído, está generando esta serie de conflictos étnicos, raciales, religiosos, y en el fondo bélicos, vamos. No, yo lo que creo es que lo que no origina conflictos es la democracia. Yeah. Y cuando los nacionalismos no son democráticos, oprimen a los demás, a las minorías, o quieren expansionarse, la gran Croacia, la gran Albania, la gran Serbia sobre todo, y por lo tanto lo importante es la democracia. Cuando los nacionalismos son demócratas,
y es lo importante. Ahí lo que ha habido ha sido una mezcla de nacionalistas no democráticos con antiguos miembros del aparato comunista, que tampoco eran democráticos. Y esta mezcla es lo que ha hecho esto. Y lo que sucede es que en general, donde hay mayor número de demócratas, que afortunadamente lo hay en todos los países, y espero que un día triunfen, porque yo creo que no habrá paz estable si no hay democracia defendiendo derechos nacionales, democracia en todas las partes. Pero donde ha habido más gente que ha defendido la existencia de grupos culturales distintos, yo creo que son los bosnios, donde conviven la mayor parte, en Sarajevo una parte importante son musulmanes, pero hay también croatas y serbios, porque hay bosnios serbios que están con Karađi, pero hay también serbios que creen la convivencia y que están con el presidente Izetbegović. Por lo tanto, ahí lo que hay que hacer un gran esfuerzo es por la democracia, el nacionalismo y después el respeto a las minorías y el respeto de las distintas culturas a convivir. Porque no se cree usted cuando alguien le diga que hay etnias distintas. Todos los croatas, los serbios y los musulmanes son de la misma etnia. Los musulmanes son en todo caso un poco más claritos y sus diferencias son menores. Hablan la misma lengua con acentos muy suaves. Las diferencias no son como entre el andaluz y el castellano de Burgos, sino serían más bien como el castellano de Ciudad Real y el castellano de Burgos, o el catalán de Manresa y el catalán de Gerona. Por lo tanto, hay mucha cosa común. La paz yo creo que fue posible. Si la comunidad internacional hubiera mantenido Helsinki y hubiera amenazado en primer lugar a quien empezó, que fue Serbia, yo creo que la paz hubiera sido posible. Y un día será posible y convivirán. ¿Hay malos y buenos en esa película? ¿Se puede hacer, aparte de la ideología, un maniqueísmo fácil ahí? Yo creo que no. En primer lugar, porque yo creo que aquí hay dos cosas, el razonamiento político y el razonamiento humanitario. Cuando uno ve el hospital de Koševo, que está en Sarajevo, sin ningún tipo de medicamentos, se le rompe el corazón. Pero como en Serbia tienen el boicot internacional, no llegan los medicamentos. Y cuando uno ve incubadoras de niños pequeños, ¿no?, que no hay oxígeno, también se le rompe el corazón. Por lo tanto, a nivel humano, la guerra es un desastre y afecta a todo el mundo, y todos son buenos y todos son sacrificados. Lo que sucede es que, en general, yo creo que lo malo ha sido porque el proceso no se ha conducido en general democráticamente. Los primeros que tuvieron una actitud no democrática, hay que decir que son los serbios, cuando en una zona del sur, que ahora no está en guerra, que es en Kosovo, menos del 10% de la población son serbios y dominan al 90% que son albaneses, que no tienen prácticamente ningún derecho, ¿no? Los serbios empezaron con esto. Después, cuando Bosnia y Herzegovina se declaró independiente, cosa que a mi entender fue una auténtica imprudencia, una parte numerosa de los serbios se separaron y el ejército yugoslavo, que había quedado en manos serbias, rodeó la ciudad. Y había 36 piezas de artillería, pero las piezas de artillería hay que decir que son menos peligrosas que los morteros, porque son morteros pequeñitos, se llevan prácticamente, yo vi llevar 2 morteros en un 500, es decir, un coche como el 600, pero un poco más pequeño, caben 2 morteros, porque son unos tubos así, muy pequeñitos, con una pequeña base. Y estos son los que disparan metrallas, son más peligrosos que las piezas de artillería. Ya. ¿Se están entregando de verdad, los serbios están entregando las armas? Porque dice el presidente bosnio que lo que están haciendo es enterrándolas, y lo que están entregando es chatarra. Puede ser, no estoy en condiciones de decirlo, ¿no? Naciones Unidas ahí tiene soldados que lo tienen que decir, ojalá sea verdad. Lo que sí que es cierto es que desde que ha habido la amenaza de la Alianza Atlántica, los serbios se han comportado, es decir, que hoy no habrá muerto nadie, esperemos, en Sarajevo, y esto en 22 meses no había pasado nunca, por lo tanto, algo pasa. Yo creo que hay que decir a los serbios, aquí nos escuchan miembros del cuerpo diplomático serbio, y hay que decirles que esto va de verdad, ¿eh? Es decir, que la Alianza Atlántica hasta ahora siempre había estado callada, y su secretario general Manfred Werner siempre había dicho, si un día decimos que vamos a hacer, lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Y por lo tanto hay que decir a los serbios que se contengan, que no ataquen, porque la Alianza Atlántica va a actuar. Va a actuar además en pocos días, vamos. La amenaza, el lunes. Se acaba el domingo. El lunes a la 1. El lunes a la 1 empieza, si no han devuelto, el armamento. De todas maneras, ¿cómo analiza usted el papel que ha jugado Rusia en este tema? Bueno, ahí lo que sucede es que cada nacionalidad que hay en los Balcanes se fía de algún extranjero. Por ejemplo,
Los croatas y los eslovenos se fían mucho de los alemanes, de siempre. Los serbios se han fiado siempre de los franceses y de los ingleses, pero sobre todo de los rusos. Y los serbios, como los rusos, son ortodoxos. Yeah. Y les une la creencia de que el Papa de Roma, ahora no, pero hace unos meses, intentó que la Iglesia Católica se expandiera por encima de la ortodoxia. Y esto ha hecho que todo el mundo ortodoxo religioso se uniera bastante y por lo tanto se fían de los rusos. Como yo creo que los bosnios musulmanes, por lo tanto a mí me parece, y los hechos lo indican, ¿no?, que una presencia razonable como ha tenido Boris Yeltsin estos días en Serbia, ha detenido a los serbios porque se fían de quienes les detienen. Como yo creo que los bosnios musulmanes encuentro normal que no se fíen de esta presencia rusa. Y creo que para tranquilizarse a lo mejor llega un día en que los turcos, piense usted que Sarajevo había sido el Imperio Otomano, no hace muchos siglos, en este siglo, y hay unas buenas relaciones porque estos eran gente como nosotros, de nuestra misma etnia, que se convirtieron a los musulmanes, a la religión, pero porque Turquía, el Imperio Otomano, les ocupaba, y por lo tanto ahí también hay un halo de cierta simpatía, y por lo tanto estas cosas juegan. Gente muy curiosa, de ideología pacifista, ha dicho en muchas ocasiones a lo largo de estos 24 meses de conflicto, que la única solución era la fuerza y que no había otra alternativa. Después del desaguisado que quizá habíamos cometido o había cometido la comunidad internacional, la única solución era la fuerza, y lo ha dicho voces de gente que no eran nada sospechosa de ser belicistas. ¿Usted también cree que la única solución ha sido la amenaza definitiva? Yo creo que lo mejor es que no haya guerra, porque, en primer lugar, una actuación militar amplia sería un fracaso, le quiero advertir, porque son unas grandes, es muy montañoso, conviven los pueblos y no sabrías a quién atacar, porque conviven entre ellos, sería muy difícil. Y ahí es muy importante lo que los militares españoles llaman la fusilería. Pero no sé si a usted le ha llamado también la atención. Aparte que los pacifistas creen en la intervención militar, yo creo un poco menos. Yo creo que alguna actuación puntual como la que ahora se ha planteado es justa, más me parece que sería empantanarnos como se hizo en Vietnam o en Somalia. Pero otra cosa curiosa es que muchos pacifistas hablan bien ahora del ejército español. Sí. Porque nosotros hemos hablado con croatas, con bosnios de todos los grupos, con serbios, todo el mundo habla bien de los cascos azules españoles. Y es una ocasión en la cual el ejército español ha actuado lejos de España, ha actuado bien. La población está contenta, entre otras razones, porque los soldados españoles no tienen el aspecto colonial que a veces tienen como tradición ejércitos que han sido coloniales, como los franceses o los ingleses, y después porque se han cuidado de cosas prácticas. Por ejemplo, yo conocí unos croatas que están muy agradecidos porque los soldados españoles habían hecho una cosa tan menor y tan importante como asegurar el suministro de agua a las casas. Por lo tanto, yo creo que para el ejército español nunca habían tenido tantos elogios de los pacifistas y de mucha gente, ¿no? Y yo creo que es justo elogiar la labor que están haciendo ahí soldados y también muchos españoles que no son soldados, ¿no? Sí, porque gente... Nosotros aquí en nuestro programa, hace cosa de un año, tuvimos a unos muchachos que hacían el servicio social sustitutorio. Exacto. En Bosnia estaban haciendo. Y voluntarios, ¿no? Por ejemplo, hay bastantes aragoneses, hay estudiantes de las universidades de Barcelona y hay gente que se incorpora, porque entre la juventud se dice ahora que no hay interés por la política. A lo mejor no la hay por formas concretas de la política, pero todo este movimiento de organizaciones no gubernamentales o de acciones por la paz en la antigua Yugoslavia, o bien en recibir refugiados bosnios, por ejemplo, el papel de los jóvenes es decisivo. Hay poca gente mayor aquí en España recibiendo a estos refugiados, normalmente son gente joven. Radovan Karadzic, el líder serbio. Le conozco. Sí, además sé que estuvo usted en conversaciones con él y con otros, vamos. Y con otros, pero con él... Ha llegado a declarar que la guerra en Sarajevo ha terminado. Claro, después de las actitudes contradictorias que ese señor ha mantenido durante estos 2 años, ¿cree que esa frase tiene algún valor? No lo sé. Él tiene un pensamiento estructurado. Él cree también que entre los bosnios musulmanes, para decir las razones, hay algunos que son fundamentalistas, cosa que ponía en peligro a los serbios. Para contarlo todo, esto no se cuenta y me gustaría contarlo, lo cual no justifica la actitud de los serbios que ha condenado antes, ¿no? Y entonces él siempre ha dicho que si los serbios que están en Bosnia quedan asegurados, él estaría dispuesto. Yo diría que me lo puedo creer en parte por eso y en parte por una razón un poco cínica. Los serbios ganaron en los primeros meses tanto territorio que no tienen, con mantener lo que tienen,
deberían estar contentos, ¿no? Porque han conquistado mucho territorio. Por lo tanto, ahora pueden ceder algo, ¿no? Porque además el boicot que les hizo Naciones Unidas ha funcionado, por lo tanto tienen algunas dificultades de armamento y de víveres, porque en Serbia se pasa también muy mal, en todas partes se pasa mal, donde peor en Sarajevo, ¿eh? Pero hay que decir que en Mostar se pasa tanto peor que Sarajevo, y después porque hay muchas guerras, porque no hay que ver solamente pueblos, sino que a veces hay atomización, hay señores de la guerra, hay comarcas donde manda un señor, o hay musulmanes que han llegado a acuerdos, por ejemplo en Herzegovina hay musulmanes que han llegado a acuerdos con los croatas y con los serbios y no hay guerra, son estos elementos de esperanza, porque por mucho que hagamos desde fuera, no seamos tan orgullosos, ¿no? Porque desde fuera, si nosotros intervenimos, podemos ayudar a la paz, pero no más. La paz se hará si entienden los que habitan ahí que no hay más solución que el de entendimiento, el de la tolerancia, la convivencia y, en definitiva, la democracia. Señor Llull, yo sé que la guerra es muy sucia, por lo que he leído, por suerte no he vivido ninguna guerra. Pero claro, cuando los serbios dijeron que eran los propios bosnios hace una semana, cuando aquel famoso bombardeo de buses en un céntrico mercado, sí, que fue, con 61 personas muertas. En un solo día, que fue la matanza más bestia. ¿Y qué ha desencadenado la intervención internacional? Cuando ellos dijeron que eran los propios bosnios que estaban buscando la compasión internacional a través de un acto numantino de este tipo, ¿usted se lo creyó? Yo no me lo creí, pero de todos modos en estos casos siempre soy partidario de tener como a santo patrono a Santo Tomás. Habría que estudiar y verlo. En principio no me lo creo. Sarajevo estaban muy indignados por una razón, porque cuando estabas en Sarajevo, los aviones de Naciones Unidas hacían fotografías y miraban cómo están las cosas, por si un día tenían que intervenir, ¿no? Y la gente miraba los aviones diciendo, ¿por qué no atacan, no? Y se han pasado 22 meses viendo pasar cada día varios aviones, ¿no? Sin que bombardearan, sin que presionaran los serbios. Con lo cual ahora, pese a todo, debe haber un descanso. A ustedes, me refiero a ustedes, a los políticos que han acudido, no solo ustedes, sino de muchos países allí, les han llamado japoneses, porque dice que iban allí a hacerse la foto. ¿Ha ocurrido eso abusando del tema o no? Pues yo la verdad es que no me fui a hacer la foto, y además nosotros lo pasamos mal, porque nosotros hemos estado hablando con todos los interlocutores, no hemos ido como hacen algunos que van a Sarajevo, que es muy cómodo, se salen de Sarajevo, y solamente han escuchado una razón, y solamente han pasado en todo caso un momento de peligro. Nosotros atravesamos frentes, tuvimos algunos accidentes porque pasamos líneas de fuego, ¿no? Usted personalmente tuvo accidentes también, ¿no? Bastantes costillas de aquí, y un compañero nuestro que es de Gerona de Vindmarca aún lo pasó peor, y aún lo está pasando peor. Y por lo tanto es muy dura la situación, por lo tanto nosotros nos hicimos un poco de sangre también, y por lo tanto, aunque cuando estábamos allá, mire si es dura la guerra, que los que tuvimos más secuelas de los accidentes, cuando estábamos ahí no lo notábamos, fuimos de verdad al hospital cuando llegamos aquí, porque ves tanto dolor y esta tensión de los tiros, de los disparos, que hace que lo notamos poco, ¿no? Lo notamos cuando llegamos aquí, porque lo que ves es mucho peor que lo que tú tienes. Usted, que tiene experiencia por haber estado allí y porque tiene una visión de la política internacional, ¿cree que realmente estamos viendo aquella lucecita en el fondo del túnel? Posiblemente que sí, a mí me gustaría que sí, y me parece que es importante porque se han puesto de acuerdo todos los países, ¿no? A lo mejor faltan los turcos, pero franceses, ingleses, que habían tenido algunas semejanzas, pero que tenían diferencias con los americanos, las han solventado. Los alemanes han callado, cosa que yo creo que es positiva, dado que yo creo que no estuvieron nada bien en el inicio de esta guerra. Los rusos han intervenido de una manera sensata, a lo mejor con el peligro de que si no participaría Zhirinovsky, ¿no? Que este sí que haría otra destroza. Boris Yeltsin se ha avanzado. Por lo tanto, eso que se hayan empezado a entender también es bueno, ¿no? Aunque lo tienen que resolver ellos, que sepan que en el resto del mundo hay una sola voz y una sola opinión. Yo creo que esto es importante. Clinton lo dijo ya en la campaña electoral, hay que decirlo. Después no encontró los acuerdos con los aliados y ahora ha habido un acuerdo importante. Y España tenemos que estar orgullosos de la gente que tenemos ahí. Hay que recordar que han muerto 11 españoles ya, ¿eh? En relación a las fuerzas que hay, quienes han tenido más bajas somos nosotros. Pero hay que decir, contra algunas opiniones, que ninguna muerte es buena, ¿no? Pero han hecho un magnífico trabajo, y un trabajo que es muy reconocido por todas las partes. ¿Cree usted finalmente que
¿Se castigarán los crímenes de esta guerra? Esto es difícil, ¿no? Porque prefiero acabar la guerra que se castiguen los crímenes, aunque algunos hay que castigar, ¿no? Y ha habido crímenes realmente horrendos, con personajes horrendos, ¿no? Algunos que han venido como medio aventureros, gente que han ocupado territorios, gente que pide impuestos por pasar por tu territorio los camiones de ayuda humanitaria, naturalmente. Ojalá esto se pudiera pasar. Pero a veces también hay que optar entre algunos crímenes que sean juzgados y también pasar la página, ¿no? Si pasar la página de la paz, uno podría ser más generoso. Esto en general, con todo los políticos suelen ser proclives siempre a pasar la página de la paz, pero el pueblo no olvida normalmente. No, los políticos tampoco, porque son pueblo, ¿no? Pero Pero sobre todo, pero hay que dar yo creo que hay que decir una cuestión, ¿no? Es que se tienen que entender entre ellos, no tienen más remedio. Y en una guerra unos han hecho más, otros menos, pero es muy dura, ¿no? Por lo tanto, habrá que juzgar, ¿no? Pero habrá también que construir el futuro, porque como le he dicho, la paz fue posible y la paz tiene que ser posible, porque estos pueblos durante mucho tiempo han vivido en paz. No es verdad que esta guerra era inevitable, como dicen algunos, no. Han vivido juntos, había gente ya se sentía yugoslava, hay muchos matrimonios mixtos. En Sarajevo, de cada 3 matrimonios, uno es mixto. Imagínese usted la violencia que si uno, por ejemplo, es hijo de croata y serbio, dicen, ¿usted qué nacionalidad prefiere, ser croata o serbio? Pues no quiero ser lo que soy, ¿no? Te obligan, con lo cual, o tu padre es musulmán y tu madre es serbia, ¿no? Te obligan a elegir una cosa que no tendrías que elegir. Lo bueno es convivir, y yo creo que pueden convivir. Señor Ernest Lluch, muchas gracias por estar aquí esta noche y aclararnos un poco la situación a partir de las últimas noticias que nos han llegado esta mañana. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias. Vamos a cambiar completa y absolutamente de tema. Como ustedes seguramente saben, esta noche vamos a discutir a esas alturas de la Liga de Fútbol si los clubes ricos también lloran. Y siguiendo la tradición de nuestro programa, ya que hoy hablamos de fútbol, lo más adecuado es que nuestras cámaras se hayan acercado hasta la bella población de Balones, en la provincia de Alicante. Allí se habla de fútbol con propiedad y con conocimiento de causa. Vamos a saber cosas de fútbol a través de la opinión de los habitantes de Balones. Adelante, Balones. La afición al fútbol pues está bastante repartida. Es Madrid y Barcelona. Y yo soy del Valencia. Y no sé cómo quedará la Liga este año, pero me parece que el Coruña es el que se la tiene que llevar la Liga. A mí me parece que el Deportivo, el supera. Yo creo que también, ¿no? Seguro. Porque va muy Pues bien está dando muchísima caña, muchísima. Por lógica, este año ni Madrid ni Barcelona debe de ganar el Deportivo, porque es un equipo modesto y como modesto deben de ganar ellos este año. Barcelona empezó muy fuerte, pero el Coruña se va manteniendo. Lo único que el Coruña ha salido 2 partidos a conservar, a ganar el punto, y así no se puede ganar la Liga. Los clubes pequeños muchas veces no ganan las ligas porque la liga es muy larga y entonces las lesiones y demás, y al final de la liga pues se quedan ya muy mermados y se imponen los poderosos. Tener suerte, porque si a veces puedes marcar y no marcas porque no tienes suerte. Eso depende de la suerte, eso la suerte. Porque han hecho partidos buenos y sin embargo has visto que, como ahora Real Madrid y Tenerife, se ha pasado. Menos millones y más trabajo. A mí me convence que la fuerza es lo que gana los partidos, no ni es la técnica ni son los millones. La furia, el valor, algo que lleven dentro. Yo creo que algunos jugadores cobran demasiado y como ya tienen el bolsillo lleno ya se pasan un poco de jugar al fútbol. Debían de empezar por pagarles menos y que tuviesen más plantilla para el que no rinde fuera al banquillo. Algunos jugadores ganan más que otros. Para mí debían de ganar todos igual. Todos igual, entonces jugarían todos entre sí, todos igual, todos ayudarse. Hay que ver los yugoslavos y los rusos que hay aquí en España, que han venido casi con un plato de lentejas,
y están dando una demostración de lo que es jugar al fútbol. Yo tengo mi yerno, que es de Barcelona, y mi hijo es del Real Madrid. Ay, date prisa, que tengo ya un poco así soleada. Esa es la encuesta que hemos hecho en Balones, donde también se habla de fútbol, naturalmente. Y de fútbol vamos a hablar en nuestro programa dentro de un instante. Vamos a plantear este tema, si los clubes ricos también lloran, con don Augusto César Lendoiro, que es el presidente del Deportivo de La Coruña, con don Inocencio Arias, con don Antón Martín Benítez, con don Antón Parera, don Julián García Candau y don Francisco José Carrasco. Eso será dentro de un instante. Ahora hacemos una pausa para la interesante publicidad de la 2 y volvemos enseguida. Pues bien, vamos a continuar. Cuando hace unos días el Tenerife eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey, la mayoría de los encuestados respondieron, es que el fútbol es así. Cuando al cabo de 48 horas el Betis, un equipo de segunda división, eliminó al Barcelona de la Copa del Rey, otros encuestados continuaron respondiendo, el fútbol es así. Cuando el domingo pasado Zaragoza, con un presupuesto de 1.400 millones de pesetas, le endosó 6 goles al Barcelona, cuyo presupuesto sobrepasa los 7.000 millones, los encuestados de siempre siguieron afirmando, el fútbol es así. Cuando ahora mismo el Deportivo de La Coruña, con un presupuesto de 1.700 millones de pesetas, le lleva 5 puntos al Real Madrid, que tiene 7.000 millones de presupuesto, y 6 puntos a Barcelona, ¿es que el fútbol sigue siendo realmente así? Y cuando la prensa especializada habla de crisis deportiva y económica del Madrid, ¿es que el fútbol es también así? Y cuando Cruyff habla de la finalización de un ciclo en el Barcelona, ¿es que el fútbol es así? Ustedes perdonen, pero ¿el fútbol es siempre así? ¿No creen que tiene que haber alguna explicación más, no sé, más técnica, más profesional o incluso más poética de todo esto? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar ahora mismo en nuestra mesa de debate y se los voy a presentar a ustedes nuestros debatientes, don Augusto César Lendoiro, presidente del Deportivo de La Coruña. Buenas noches, don Augusto. Buenas noches. Después tenemos también a don Inocencio Arias, director general de Real Madrid. Buenas noches, don Inocencio. Hola, buenas noches. A su izquierda está don Antón Martín Benítez, compañero nuestro, periodista, no deportivo, pero que es accionista del Betis. Eso es. Y tiene mucho que decir. Buenas noches, Ángel. Buenas noches. No lo sé, me da la impresión de que me habéis sentado a una mesa, que yo soy el pobre, que me habéis sentado a una mesa porque habéis decidido poner un pobre en vuestra mesa, pero en fin. Bueno, es que es Navidad. Pobre pero ya honrado, sabe usted, Pobre pero honrado. ¿Qué es Navidad? A mi derecha está el gerente del Fútbol Club Barcelona, don Antón Parera. Buenas noches. Buenas noches. El director del diario AS, periodista deportivo, eso sí, don Julián García Candau. Buenas noches. Buenas noches. Y finalmente, en representación de los jugadores, que él dice que ya no es jugador, y evidentemente no lo es, don Francisco José Carrasco, exjugador del Barça y de la Selección Nacional. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muy bien, antes de conversar con todos ustedes, queremos escuchar la voz del pueblo llano. Y en este caso hemos acudido a una ciudad donde su equipo parece que está en crisis, puesto que con 2.768 millones de presupuesto aproximadamente, ocupa el lugar 14 de la tabla. Hasta Valencia han ido nuestras cámaras para saber no tan solo si el fútbol es así, sino incluso quién ganará la Liga. Adelante, Valencia. Yo creo que el Barcelona. Conforme está la puntuación, el Coruña es el que debe ganar. Pues nada, pues el Madrid como siempre. Yo el Deportivo de La Coruña. La Coruña. El Madrid. Para mí el gallego. No sé, yo qué sé, me gustaría que ganara el Valencia, pero... Los millones cuentan mucho, ¿no? Pero ahora este año se está demostrando que... Este año y el año pasado que vale mucho las ganas y el buen hacer. Creo que los jugadores deberían de cobrar arreglo al rendimiento, creo. Creo que es la base del fútbol. Creo que un jugador de fútbol no tiene por qué cobrar más que un taxista, por ejemplo. Pues la solución sería repartirlo un poquitín más equitativamente, no con un equipo que ganan, un par de ellos ganan doble que todos los demás y luego trabajan todos los mismos en
en la misma cancha. La prueba tiene con Julio Salinas, que cobra menos que muchos de los Barcelona y tiene más furia que muchos delanteros del Barcelona. La furia española. No es que cobren demasiado, es el negocio que hay, importa más el dinero que lo que es el juego. Claro, siempre han mandado los millones y ahora más. ¿El Valencia qué pasa con El Valencia pues se queda del medio para abajo, el Palomo a segunda división. El Valencia fatal. ¿Cuál sería la solución para arreglarlo el Valencia? Pues cambiar directiva y futbolistas, todos. ¿Están cobrando demasiado los equipos grandes, los jugadores? Yo creo que sí. Eso sí, yo sí lo entiendo. No se ganan ni el agua que se beben. Cuando prueban el arroz de Valencia ya no se quieren ir y están muy bien acomodados. ¿Conoce la Liga Española? Claro que conocemos la Liga. ¿Quién va a ganar este año? Este año Barcelona. Oh, no. ¿Quién es el primero ahora? Saben ustedes que no tienen ningún valor sociológico la encuesta que planteamos en nuestro programa, que es simplemente sacar las cámaras a la calle y un poco contrastar las opiniones entre unos y otros. De todas maneras, yo creo que si han estado ustedes atentos a lo que se ha dicho en esta breve encuesta en las calles valencianas, pues se habla mucho de dinero. Yo creo que el factor económico en la gente que entienda o no de fútbol pues le pesa, y se habla mucho del dinero que cobran los futbolistas. Yo me acuerdo de una respuesta de un taxista que decía que bueno, pues un futbolista debería ganar pues como un taxista. Yo no sé, imagino que plantear esta cuestión de entrada aquí diciendo si el taxista y el futbolista deberían de ganar lo mismo, no creo que sacáramos el agua muy clara, ¿no? Todo esto, señor Parera, no, sobre todo siendo usted gerente de un club como es de Barcelona, que cobran bastante más que los taxistas, sus empleados. Hombre, es que un taxista me parece que hay muy poca gente que pagaría o que sería socio para ver un espectáculo como un taxista. Yo pienso que, de todas formas... Pero un taxista con un balón delante conduciendo... Eso sería quizás un espectáculo, pero nunca sería un sentimiento. Y el club de fútbol, un club de fútbol, al menos tal como lo entendemos en Cataluña, tal como se entiende en Barcelona, tiene que ser por filosofía un sentimiento, por filosofía una ilusión. Y a partir de aquí se puede construir un equipo, se puede construir un esfuerzo colectivo, se puede construir un ir siempre hacia adelante, ir a buscar nuevas metas y colaborar en el proyecto del fútbol, ¿no? Yo pienso que, hombre, los taxistas y los gerentes, naturalmente, y todos los que tenemos en las profesiones, que nunca podemos llegar a ser futbolistas, nadie paga por vernos, y a cambio los futbolistas, la gente los admira y la gente les quiere ver siempre. Antón, añadiendo un poco lo que estás hablando, yo veo difícil un taxista que a los 32 años se pueda retirar, ¿no? Entonces el futbolista, desgraciadamente a los 32 años, pues tiene que haber ahorrado mucho para poder planificar un poco su vida, ¿no? Habla... Una cosa muy, Sí, usted, claro, pueden entrar ustedes cuando quieran y salir cuando quieran. No, me refiero... Y sobre todo si se lanzan a la yugular, como ha ocurrido en algunos otros programas, con una sonrisa en los labios. Eso es lo único que les pido. O con dos. Si o con dos, con dos. Yo pienso que el futbolista es quizá la profesión que sin estudios puede practicar cualquiera. Es decir, que el que llega por sus propios méritos. Y es una cotización de mercado. Es decir, no se baraja en otras situaciones. Igual que cada uno en su profesión pues tiene a lo mejor que hacer una carrera o tiene que tener unos conocimientos. Todos nacemos inicialmente con las mismas posibilidades, más o menos teóricas, de ser buenos jugadores de fútbol. Los que llegan, yo pienso que están bien pagados, pero pienso que el espectáculo del fútbol es así, efectivamente, como se decía, pero es que es así, gracias a Dios. Es así, porque son los que reúnen al final ni más ni menos que 100.000 espectadores un día sí y otro también en Nou Camp o en el Bernabéu, ¿no? Y eso vale mucho dinero. Es así porque ustedes quieren que sea así. Porque es verdad que el mercado existe y yo no me voy a meter con el mercado, ¿no? Está en la Constitución, además, el libre mercado, el fútbol está dentro de la Constitución también, naturalmente. Pero cuando funcionan mal algunos indicativos económicos, se controla el mercado también y se busca la manera de, pues no sé, de evaluar una moneda, de hacer más dinero para que haya más dinero en circulación, aumentar el coeficiente de caja de los bancos para que no haya tanto dinero en circulación. Es decir, que hay medidas que se toman por la autoridad. Y ustedes, que son la autoridad, no toman ninguna medida por una cosa que parece razonable, puesto que lo han dicho, bueno, ¿cómo no va a ser razonable lo que digan en Valencia? De entrada lo es. Entonces, ¿cómo no va a ser razonable? Entonces,
Esa idea yo creo que está muy extendida. Yo no me quiero meter con los futbolistas, no me quiero meter con que se retiren a los 32. Gordillo está con 36 jugando muy bien y corriendo muy bien la banda. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Mejor para él, mejor para él. Pero digo que ustedes deben hacer algo, porque eso es verdad. Cuestión de orden. Sí. Yo no he dicho nada cuando se ha contado aquí que el Betis le ganó al Barcelona y este señor ya está haciendo campaña por el Betis. Debo recordar que el Betis que le ganó al Barcelona fue derrotado en Villarreal. Que quede claro. Ya has venido a meterte conmigo. Es verdad. Yo no sé si los que han aplaudido son de Villarreal o son de Barcelona. Es igual, pero yo son de Villarreal todos. Yo voy a romper una lanza por los futbolistas. Es cierto que los fichajes empiezan a estar un poco desfasados y que empieza a haber fichajes muy caros, que veremos si el fútbol español puede soportarlos. Pero hay una cosa que no acabo de entender y esta demagogia de que los futbolistas ganan demasiado y otros profesionales no ganan demasiado. Es decir, las modelos no ganan demasiado, los cantantes de ópera no ganan demasiado, los cantantes de rock no ganan demasiado, los grandes presentadores de televisión o de radio no ganan demasiado y los futbolistas sí ganan demasiado, que además tienen que retirar a los 33 o 34 años. No me parece justo. La oferta y la demanda está ahí y bien, posible que esté esto desfasando un poco, como decía antes, pero no me parece justo esta demagogia que está haciendo ahora con los futbolistas. Yo no sé quién ha creado esta sensación, pero yo me acuerdo cuando la famosa crisis del Barcelona, del Hotel Hesperia, lo que les llamaban a los futbolistas o a los jugadores era peseteros, básicamente. Y el señor Parera y el señor Carrasco se acordarán de esto. Sí, hombre, la tenemos demasiada todavía grabada en nuestra mente y mucha gente en nuestro corazón, ¿no? Yo pienso que el tema del fútbol es un tema que por desgracia está ahí. Vuelvo a decir antes, una ilusión y esto se construye naturalmente siempre con dinero porque el mercado se autorregula y yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antón antes, que nosotros no hacemos nada para regularlo. Yo pienso que estamos intentando regular el mercado, estamos intentando que haya más jóvenes jugadores que estén en primera división, estamos intentando frenar las fichas y las formas de inscripciones, porque el problema de los clubes a veces no son tanto lo que se gasta en jugadores, sino lo que se malgasta. O sea, pienso que los jugadores tienen un precio, hay que pagarlos y además, como son los entrenadores o como son los que cuidan el campo o como son los que llevan las taquillas, pienso que esto todo funciona igual. Lo que hay que hacer es una buena planificación porque los clubes a veces tenemos el problema, o hemos tenido, o hay algunos clubes en España que tienen problemas económicos graves y esos problemas no vienen nunca dados en principio, por el esfuerzo en jugadores, sino en otros esfuerzos paralelos. Está hablando el señor Parera, perdón, que yo simplemente soy el moderador y cuando ustedes entren yo me callo. Yo solo quiero añadir, referente a este tema, que los jugadores creo que es una de las profesiones que más veces actúan al cabo del año. Pueden actuar 70, 80, 90 veces. Entonces yo creo que hay pocas profesiones que aparte de eso, del número de actuaciones que tiene un jugador de fútbol, que si lo dividimos por lo que cobra, no sale tan caro. Y en segundo lugar, que a un cantante es difícil que le peguen o se le tiren a las piernas y lo lesionen para toda la vida, ¿no? Eso es algo significativo, ¿no? Un jugador siempre está permanentemente con el riesgo de romper su profesión. Y eso hay que valorarlo también, claro. Sí. Me parece que nos estamos desviando de la cuestión. Creo que hemos sido convocados aquí bajo la pregunta de si los clubes ricos también lloran. Sí. Y a mí me gustaría especificar lo siguiente, que el plural está mal utilizado. En realidad no existe más que un club rico, que es el Fútbol Club Barcelona, porque los demás tienen una economía sospechosa. El Real Madrid, por ejemplo, en este momento tiene una deuda elevadísima, tiene un patrimonio, pero tiene una deuda elevadísima, y la mayoría de los clubes, incluido el Deportivo de La Coruña, que como gana muchos partidos, tiene que pagar muchas primas, también tiene deudas importantes, porque en el fútbol lo curioso es que hay clubes que se han arruinado los años en los que han ganado más, como le ocurrió a la Real Sociedad, que tuvo que traspasar a jugadores, o le ocurrió incluso un año al Salamanca. Es decir, clubes ricos, en realidad solo es el Fútbol Club Barcelona, y yo recuerdo que también llora, porque el señor Núñez de vez en cuando suelta la lagrimita, tanto cuando gana como cuando pierde. Porque es que no puedes olvidar nunca que ni los pueblos, ni las personas y las entidades que no lloran, no tienen capacidad para amar ni capacidad para sentir. Entonces, naturalmente que lloramos porque lloramos por emoción, o lloramos por alegrías, o lloramos por problemas y por tristeza, naturalmente, porque el llorar forma parte intrínseca de la capacidad de sentimiento que tienen los hombres. Parece que es más sano reír, pero... Sí, pero esto que pienso que nadie sabe reír si no sabe llorar. Sí, pero esto que has dicho, yo difiero totalmente, y perdona que te lo diga públicamente, yo creo que bueno, el Real Madrid junto con el Barcelona son los dos clubes que por su grandeza
nunca pueden pasar épocas malas, como nosotros en el Barcelona la ha pasado, la directiva del Barcelona también ha pasado problemas y ha sabido sacar adelante un proyecto, ha sido ambicioso y ahí están los resultados, ¿no? Una buena planificación, un buen organigrama y aquí están los resultados. El Real Madrid en estas circunstancias efectivamente puede tener problemas momentáneos y de hecho los tendrá ahora. Yo no sé interiormente cómo están, lo que sí te digo es que la grandeza, el proyecto que tienen los jugadores, que tienen los técnicos y que tienen, en este caso, su representante que está aquí, seguro que no están en ganar una UEFA, en estar en la zona media, están en quedar campeón. Entonces, para mí, esos dos clubes son atípicos totalmente. Bueno, pero es que la grandeza no es solo la grandeza deportiva. Estábamos hablando de riqueza y pobreza. Y la riqueza no va siempre acompasada con los resultados, o los resultados no se acompasan siempre con los dineros. Eso es lo que a mí me gustaría plantear aquí. Es decir, si me permiten un momento, don Francisco José y don Julián, en el fondo, si vamos a la estadística final, que supongo que es la que vale, yo supongo que, viendo el devenir de los tiempos, a más dinero, más triunfos. Y eso la historia yo creo que lo demuestra. Y que ocasionalmente clubes con menos dinero, con menos medios, pues obtienen una liga en un momento determinado, incluso dos, obtienen un triunfo en una Copa del Rey, pero que a la larga la vitrina del club con mucho dinero, sobre todo de dos clubes como Madrid y Barcelona, que pasan de muchísimos miles de millones el resto de las economías, estadísticamente siempre se lleva al gato al agua el que gasta más dinero. ¿Es verdad eso o no es verdad? Sí, es verdad, es verdad. El Barcelona y el Madrid son los que acaparan más títulos en España, pero afortunadamente para el fútbol, y sintiéndolo por el Madrid y por el Barcelona, el fútbol es un juego, y entonces hay otros equipos con un presupuesto muy inferior, pues que se cuelan ahí y que ganan títulos. El Coruña este año va el primero y tiene un presupuesto muy inferior al nuestro. Los 4 semifinalistas de la Copa, el presupuesto de los 4 juntos será inferior probablemente al del Madrid y al del Barcelona, y se han colado ahí y nos han echado a los demás. Por lo tanto, el fútbol es un juego y lo imprevisto ocurre afortunadamente. Pero si nos miramos la estadística, evidentemente, el dinero es el que impera a la postre, a la larga. Lo imprevisto es la casuística, imagino yo, pero yo creo que la planificación, un montón de cosas. La planificación es importante. Es una planificación adecuada, es unos fichajes adecuados en un momento determinado, es un ambiente en un club, encontrar un esquema de juego, es un montón de cosas. Y sobre todo un respeto a un proyecto. Porque yo supongo que, y si no, Antón estoy totalmente de acuerdo ha vivido una cosa y otra y verá qué es lo que funciona. Enmarcarse un camino y no apartarse aunque las críticas sean constantes o aunque tengas problemas. Yo recuerdo cuando el presidente Núñez se hizo cargo de la presidencia de Barcelona hace ya 16 años, que en aquel momento el presidente con todos sus socios lo que estaba pasando en el club. Dijo, señores, estamos así, estos son nuestros números, estos son nuestros problemas, estos son nuestros futuros, estas soluciones. Todo el mundo le criticó muchísimo y tuvo unos problemas, yo pienso, de imagen y de temas personales muy graves. Esto se acompañó y después volvió a crecer cuando se dijo no a la televisión. Recordaréis aquellos años que España estuvo en televisión, los clubes cobraban 3 millones de pesetas. El resultado ha sido muy fácil. Todos los clubes están por ley obligados a hacer auditorías. Nosotros ya las hacíamos en el 78. Los clubes han pasado de cobrar pues, 4 o 5 millones por presidio de televisión a cobrar 6.000 millones de pesetas este año por contrato de televisión. Y todos los clubes en España son sociedades anónimas o tienen que avalar sus presupuestos. Y el Fútbol Club Barcelona, que cogió el toro por los cuernos en su momento, no solo no es sociedad anónima, sino que está exento de avalar. Pienso, como ha dicho Paco muy bien, hay que marcarse una línea y hay que saber que esta línea tienes que comunicársela a tus socios, porque en definitiva son los que hacen que esta ilusión colectiva pueda funcionar. No hay que mirárselo como un negocio, pero hay que tratarlo como un negocio. No hay que mirárselo como un negocio, pero hay que tratarlo como un negocio. Y hay que contar siempre la verdad y no moverse de esta línea, aunque eso te cause problemas, tengas riesgos y tengas problemas de imagen como los directivos y como el presidente Núñez. ¿Y quién te dice cuando te vas de la línea? O sea, tú dices marcar la línea, pero ¿quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Y cómo le haces caso a alguien que te diga que te vas de la línea? Pues yo te recordaré que con el primer año del señor Cruyff en Barcelona, bueno, yo pienso que todos llevamos mucho tiempo en el fútbol. El primer año del señor Cruyff en Barcelona hubo una campaña terrible para hacerle dimitir, y recuerdo una asamblea extraordinaria en que el presidente casi tuvo que suspenderla porque todo el mundo quería echar al señor Cruyff. Y el señor Cruyff, en el devenir del tiempo, ha sido el entrenador más importante que ha tenido en nuestra historia.
Bueno, el señor Cruyff ha tenido la gran historia y el gran triunfo que ha tenido, pero si el señor Núñez en aquel momento no se planta en la asamblea y gana su credibilidad, es imposible hacerlo. Y tú, Paco, supongo que lo recuerdas. De todas maneras, yo creo que debíamos dejar hablar al señor Lendoiro porque además, es un caso atípico. No es una cuestión, es que yo creo que no es una cuestión de números, ¿no? Es una cuestión de rentabilidad. Claro, compararnos a nosotros con el Madrid y el Barcelona, gracias señor García Caldao. La lástima es que no nos podamos comparar de verdad, porque a mí me encantaría tener una ciudad de 4 o 5 millones de habitantes, me encantaría tener un estadio de 100.000 espectadores, me encantaría tener las posibilidades enormes, tanto actuales como pasadas, de esos dos grandísimos clubes españoles, ¿no? Pero el problema del Deportivo no es una casualidad, es decir, igual que lo hace el Deportivo, lo está haciendo el Tenerife, lo están haciendo otros clubes, quizá con otro planteamiento distinto, como puede ser el Sporting de Gijón. En este momento estamos ante un momento quizá que pueda ser histórico para Galicia, que el Deportivo pueda ganar la Liga, que el Celta pueda ganar la Copa y que el Compostela pueda ascender. Es decir, y ojalá todo esto se produzca, pero yo creo que es un problema de rentabilidad, es decir, ¿gana mucho o gana poco un jugador? ¿Es rentable o no es rentable el club? Eso es lo que hay que plantearse, porque si a mí un profesional de cualquier ramo, yo nunca he entendido a lo mejor de que haya unos sueldos muy limitados para personas que tienen una altísima responsabilidad. Ojalá hubiese que pagarles 100, 500 o 1.000 millones de pesetas y resolviesen problemas importantísimos que podemos tener todos los españoles. Ojalá. ¿Qué ha ocurrido en La Coruña? La Coruña, el milagro, ha sido una planificación, pero donde juega un papel decisivo el jugador y el entrenador. Que efectivamente antes se produce una filosofía de decir queremos esto, y hemos tenido la suerte de acertar y hemos tenido la suerte de que los jugadores pues, se hayan podido mantener sin lesiones, haciendo un gran conjunto, etc. Sí, pero partiendo de la base de la rentabilidad. Estamos hablando de clubes ricos y clubes pobres, desde luego si alguien puede hablar de pobres creo que somos nosotros, que le damos 600 millones de déficit y que a pesar de lo que usted diga no se preocupe que nosotros pagamos religiosamente todas las cantidades que tenemos. Lo único que hemos hecho ha sido pedir un aplazamiento, como miles y miles y miles de empresas españolas, en un momento determinado, porque a nosotros, por desgracia, no solamente también lloramos, sino que también nos deben. Entonces, pero, señor Lendoiro, al margen de la circunstancia del Deportivo actual, que ya le he dicho que probablemente usted si acaba con déficit es por culpa de los triunfos, y otros acaban con déficit y además con las derrotas, que es peor. Pero es que antes se ha hablado aquí del negocio, y el fútbol no es un negocio, o más bien es un negocio ruinoso, porque no debemos olvidar que en este momento el plan de saneamiento está pilotado por la Liga de Fútbol Profesional con un agujero de 26.000 millones de pesetas, que es lo que se debía hasta un determinado momento, lo que debían los clubes de primera y segunda división, y alguno que está en segunda B, por cierto. Pero han cambiado las cosas desde que existe una nueva ley, desde que existe una liga de fútbol profesional y desde que se está convirtiendo, hay un seguimiento de la economía de los clubes, existen las auditorías y se controla más el dinero y se gasta seguramente con más tino o con más prudencia. Pero efectivamente el fútbol nunca ha sido un buen negocio y la prueba es que todos los clubes de primera división están dentro del plan de saneamiento con alguna cantidad, unos más importantes que otros, pero todos están ahí. Y, por supuesto, es evidente que en los últimos años ya se ha producido alguna ampliación de capital para poder pagar el déficit de la temporada anterior y, presumiblemente, esta temporada habrá alguna ampliación más de capital para pagar otro déficit. Es decir, que el fútbol, de cualquier manera, sigue siendo deficitario. Lo milagroso es exactamente que el señor Lendoiro pueda ser campeón de Liga este año cuando su presupuesto es efectivamente muy inferior al del Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Y yo pienso que además, o me gustaría plantear, si la crisis en los clubes ricos es más crisis todavía. Es decir, se nota más. Estoy pensando, por ejemplo, en el Madrid y en la prensa, cómo se ha cebado en ustedes, o en la prensa, digo, en los medios informativos, cómo se ha cebado en el tema de la crisis. Cualquier club que esté acostumbrado a ganar, ¿no?, y que tenga problemas deportivos, de resultados o económicos, pues es traumático el que llegue la llamada crisis. En el Madrid o el Barcelona, como están acostumbrados a que los Reyes todos los años le traigan algún título, pues el año que no hay ningún título y que además se pierda algún partido de forma clara ante un enemigo teóricamente muy inferior, entonces empiezan a acumularse, el trauma se acumula con las críticas y las rencillas y las desconfianzas y tal. Es que yo creo que los clubes que ganan siempre todo o casi todo,
Cuando tropiezan, claro, duele mucho más. Hay una pregunta que es que creo que Tom la ha insinuado en un momento dado, que es que ¿qué responsabilidades tiene que pedir el socio? ¿O quién tiene la responsabilidad y a quién hay que pedirla? Y quiero añadir a eso que estás planteando una cosa más. Antes decía Lendoiro, lo importante es si el que es capaz de llevar a un club adelante es el socio, el entrenador y tal. Y añado yo, siempre el presidente ha tenido una extraordinaria importancia en el mundo del fútbol, bien lo sabéis. Pero es que ahora que son sociedades anónimas, algunos presidentes tienen todavía mayor importancia o mayor peso que antes. Y hemos pasado a una forma de gobierno del club que se ha modificado. Por ejemplo, ¿quién hace los fichajes? ¿Quién ha fichado a Bebeto? Lendoiro. Y se fue allí a ficharlo y dijo, yo lo ficho. ¿A quién hay que pedirle permiso para fichar al próximo jugador, al portero del Celta? Cañizares. Al presidente del Real Madrid. Hay que pedirle permiso porque es el que... Es decir, el presidente es el que ficha, y sobre todo los fichajes de fuera. Y el presidente ahora, como sociedad anónima, ha adquirido una importancia y un peso tan grande que, si le sale bien, y es un tipo listo y que sabe bien llevar las cosas, como es el caso evidente de Lendoiro, no le estoy haciendo ningún piropo, sino que es evidente que va bien, pues mira que bien va. Pero ¿y el presidente que va mal? Pues tiene que hacer otra ampliación. Ha cambiado el peso específico del presidente, ha cambiado de alguna forma. A partir de este tema que está planteando... No, eso no ha cambiado tanto, porque en los clubes que no son sociedades anónimas, el presidente también es el que tiene la voz última y decisiva a la hora de fichar. Ustedes saben que no solo en la mesa que estamos aquí debatiendo, sino que tenemos algunos testigos en una fila de enfrente, en la fila 1. Y me gustaría pasarle la pregunta, esa que estábamos debatiendo un poco, y que yo creo que tendrá algo que decir. Pues bueno, un invitado nuestro que es compañero en las labores radiofónicas de Anacleto Rodríguez Moyano, que es del Atlético de Madrid y que es un socio de un club precisamente en el cual no ya ahora, sino desde mucho antes de las sociedades anónimas, parece ser que su presidente se ha tomado unas decisiones muy presidencialistas y de eso se le ha acusado. ¿Qué piensa usted de todo esto, don Anacleto? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, yo pienso que cuando eran sociedades un club con deportivas... 2.400 millones de presupuesto, ¿no? Ya. Atlético de Madrid, no, lo digo Pero para... yo digo que a mí me cabreaba mucho el señor Gil cuando era una sociedad deportiva, cuando yo era socio y pagaba todos los meses, realmente. Ahora que el equipo es suyo, bueno, a mí me parece que los culpables son los jugadores, porque los demás, él es el que arriesga el dinero, él es el que pone el dinero, y los demás poco podemos hacer, ¿no? Esa es mi opinión. Ajá. Cuando los poderosos lo pasan mal, cuando los ricos clubs también lloran, ¿qué piensa el aficionado? Y tenemos un aficionado de excepción también en la fila 1, en la fila 0 de nuestro programa, que es Rodi Ventura, que ustedes habrán oído sonar muchas veces su trompeta por los campos de España siguiendo al Barcelona. Rodi Ventura, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y habrán oído tocar la trompeta como artista, además. Sí. A más gente como aficionado. Sí, Cuando claro, el Barça va mal, como le está pasando ahora, ¿qué piensa usted? Pues el Barça va mal porque todos los equipos tienen sus altos y sus bajas. Y en este momento pues estamos así, pero no estaremos mucho tiempo. Yo creo que iremos para arriba. Además, el Barça no llora. En el Barça no lloramos nadie porque precisamente reímos mucho, porque tenemos las últimas 3 ligas ganadas, tenemos un campeonato de Europa y tenemos una fundación que estamos haciendo ahora, que es una maravilla, que yo precisamente tengo puestas aquí, además de mí, a mi esposa, a mis 2 hermanas, tengo a mis 2 hijos, inclusive a mi hija Yolanda, que vive en México, y la Iva, que vive en Málaga. O sea que todos a la fundación, que es una cosa maravillosa. Es estupendo. No, de ninguna manera nosotros lloramos, al contrario. El Barça, además, lo digo de corazón, por las cosas que han pasado en el Barça y por las cosas de ahora y las que vendrán, el Barça sigo creyendo que es más que un club. Es el corazón de Cataluña. Muy bien, creo que ha hecho un speech de... En fin, que conste que el aficionado, el compañero Anacleto, que podía haber hecho ese mismo speech con el Atlético de Madrid, no lo ha hecho, ¿eh? Lo digo porque... No lloramos tampoco. Ustedes tampoco lloran. No lloramos porque nosotros estamos en permanente estado de cabreo o de resignación. Bueno, pues mientras ustedes lo reflexionan en qué permanente estado están, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y volvemos en un instante.
Continuamos en Tal Cual, en la última parte de nuestro debate, hoy centrado en el tema del fútbol y si los clubes ricos también lloran, que la primera conclusión que hemos sacado es que el único club rico es el Barcelona, por lo que han dicho la mesa, vamos, yo no tengo nada contra los otros clubes, pero ustedes han dicho esa afirmación y me extraña mucho que el señor Inocencio Arias acepte tranquilamente. Hay que saber lo que se entiende por club rico. Tiene muchos posibles, si y que pensamos puede fichar en, y comprar. Si pensamos en patrimonio, yo creo que el Real Madrid tiene un patrimonio envidiable, muy envidiable. Muy envidiable. Si pensamos en presupuesto, pues hay dos grandes clubes en España que tienen un presupuesto muy distanciado de los demás, que son el Barcelona, efectivamente, que debe tener 7.400 y nosotros que tenemos 7.200. O sea que desde ese punto de vista, el Madrid es un club rico. Otra cosa es que en estos momentos tenga una situación económica con un campo nuevo, que lo hemos hecho prácticamente nuevo, y con otros gastos, y que tenga una situación económica de liquidez delicada. Pero aquí alguien ha hecho la broma de que tienen ustedes una piscina también, pero tenemos muchas piscinas. Esto era una broma. Nosotros, yo te quise decir, perdona, y yo pienso que cuando hablamos de clubes ricos, ya sé que a lo mejor no es este el tema que tú quieres enfocar, pero el dinero solo es una consecuencia, quiere decir, el dinero solo es la consecuencia de algo. Nosotros, quizás si somos ricos, es porque nuestros socios, nuestros simpatizantes o nuestros aficionados están con nosotros, aun cuando las cosas nos van muy mal. Nosotros hemos tenido épocas que al club, en el 72, en el 68, en el 82, ¿no, Paco? Las cosas nos han ido mal, pero la gente ha estado con nosotros. Y esta es nuestra única riqueza. Es que a ustedes en general, comparado con el Madrid, les ha ido mucho más mal que al Madrid. Sí, esto nos ha ido. Deportivamente estoy hablando. Lo cual te tiene que dar la medida exacta de cuál es nuestra riqueza moral y nuestra riqueza espiritual y nuestra riqueza humana. Porque habiéndonos ido tan mal o no habiéndonos podido comparar con el Real Madrid, con los éxitos que tuvieron durante los años que sucedieron a la Guerra Civil. Ya hasta hace poco. No entremos en el famoso tema de la ayuda del franquismo. Hay cosas que no se pueden negar. Oye, hay cosas que no se pueden negar. Aunque estemos en Barcelona, eso es una santidad de tal magnitud. El Madrid, los 10 primeros años del franquismo, no se comió una rosca. O sea, eso que el franquismo estaba metido en la cama. Estabais preparando el futuro. Es una santidad de tal magnitud que cuando el franquismo era puro y duro, el Madrid no ganaba las ligas, la ganaba otro equipo, entre otros el Barcelona. Y Franco no fue nunca madridista. Franco le gustaba Samitier, admitíamos una vez para siempre. Samitier y Zamora eran sus jugadores. No tenían ni zorra idea de lo que era el Real Madrid. Hasta el uniforme de la Falange era blanco, hombre. Quitámoslo por fin. Cuando el Madrid empezó a ganar ligas y empezó a meterse en Europa porque coincidió con la Copa Europa, aquel régimen que no tenía nada que llevarse a la boca, se montó en el Madrid porque no tiene otra cosa en la que montarse. En el franquismo se ganaron 5 medallas en Olimpiadas, en 30 y tantos años de franquismo. O sea que en el exterior era un régimen que estaba desahuciado y que no tenía nada que le abriera las puertas. Y llegó un equipo capitaneado por don Alfredo Di Stéfano que abrió las puertas. Si llega a ser el Barcelona, el Valencia o el Sevilla, el franquismo se monta hocicoz en el Valencia, el Sevilla o el Barcelona. Pero cuando el franquismo era puro y duro, el Madrid no tuvo la menor ayuda. Ni al Bernabéu le ayudaron a hacer el campo, ni el franquismo se metió en la cama con el Madrid, porque Madrid en los 40 era un equipo vulgarcito. Luego, cuando el Madrid se hizo grande, el franquismo se aprovechó y se abrazó al Madrid. Y se hubiese abrazado igual a ustedes. Bueno, eso de la política, que sería otro tema. Los pobres lo que sí tenemos derecho, no sé si a llorar, pero a hablar. Sí, pues hable usted. Entonces, yo porque usted ha hecho declaraciones de este tipo político. Usted el año pasado me acuerdo que se quejó de que como usted era del PP no iba a ganar la Liga. No dije eso, pero bueno, vamos a dejarlo ahí encima de la mesa. La va a ganar la temporada 94-95 aún sin ser del PP, aún siendo del PP. Hay una cuestión que creo que son datos que puede situar a la gente. Yo le veía a Antón preocupado cuando hacíamos un parón, que decía, cuidado lo que va a ocurrir con el Deportivo dentro de un par de años, o dentro de 3 años, o dentro de 4 años, por ese crecimiento espectacular del presupuesto que se ha producido. Es verdad que lo ha dicho usted, sí, lo dijo. No me lo dijo a mí, te lo decía a ti para que lo comentases, pero yo lo cojo porque es un tema que me gusta. A mí me gustan los temas naturales, pero me gusta más que se digan en directo, ¿no? Para que se entere todo. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? No, ¿cómo? ¿Qué pasó en el hockey, no? ¿Cómo que lo mismo que pasó en el hockey? Bueno, por si te olvidaste, somos actuales campeones de España y del mundo de hockey sobre patines. Actuales. Eso es verdad. Hombre, vamos a ver. Viva el deporte. En fin, aparte de lo del hockey, que si quieres también podemos hablar de él, porque ahí sí que hay actuaciones totalmente extradeportivas y ahí estamos simplemente compitiendo. Empatamos con el Fútbol Club Barcelona en el Palau
y empatamos en el Palacio de los Deportes de La Coruña. Es decir, que tanta diferencia tampoco existe, ¿no?, en el momento de hoy. Yo sí creo que vosotros tenéis un gran negocio, y a lo mejor la rentabilidad de ese negocio sí que es responsabilidad vuestra. Es decir, yo en este momento doy cifras que son reales. Un 8% de los ciudadanos de La Coruña son socios del Deportivo. Si eso se produjese, por ejemplo, en Barcelona o en Madrid, estaríamos hablando de 300.000 o 400.000 socios. Eso quiere decir que hay una respuesta popular del ciudadano y que está de acuerdo con esos planteamientos. Y eso es lo que da lugar precisamente a que el fútbol en La Coruña no sea negocio, pero lo que sí da es para cubrir dignamente, y en los 5 o 6 años que llevamos de junta directiva actual, gente que viene toda producida por el fútbol modesto. Es decir, que nosotros hemos empezado hace muchísimos años en el fútbol modesto, continuamos simplemente con los mismos planteamientos, pero cargados de millones. Y hemos llegado a poner dificultades simplemente. Para nosotros es un inmenso orgullo, y sabemos que es dificilísimo que podamos ser campeones de liga, pero sabemos que hemos disfrutado mucho, que seguimos disfrutando y ojalá disfrutemos. Pero yo te puedo asegurar una cosa, Antón. El Barcelona, igual que el Madrid, son dos grandes posibles negocios del fútbol español. Es decir, es para ganar miles de millones todos los años en el Fútbol Club Barcelona o en el Real Madrid. Esas son circunstancias... Menos millones. Son circunstancias que lo da la propia consideración de las cosas, y yo creo que en eso sigue. Por eso digo que no es negocio para los equipos de tabla media para abajo, difícil de mantenerse los de tabla media en esas condiciones, pero desde luego es un gran negocio para los equipos que podrían tener todos los días. Digamos que puede ser un buen negocio, un gran negocio hoy en día, como están los precios de los jugadores y con lo que mantienen un club como el Barcelona o el Madrid, la cantidad de secciones que mantienen, desde el baloncesto hasta las secciones inferiores del club, ciudades deportivas, puede ser un negocio normal, pero un negocio de muchos millones, Yo creo que sí, pero bueno, son planteamientos. Usted, don Inocencio, cuando ha entrado en el Madrid, porque supongo que tenía usted toda la información sobre la mesa antes de fichar como... No toda. Bueno, pues tenía bastante información, al menos la que publicaban los periódicos, vamos. Cuando usted ha empezado a ver contratos de los jugadores del Real Madrid, ¿qué cara ha puesto? No le veo la cara a usted personalmente, porque la tiene escondida ahí, pero... Cuando ha visto de verdad los contratos. Depende del contrato. ¿Ha habido alguno que usted ha puesto cara de susto? Bueno, quizá porque no me esperaba, no situaba las cantidades con los jugadores. Ya. Pero en fin, ya saben, en el Madrid y en el Barcelona hay unos cuantos jugadores que están bastante bien pagados, pero volvemos a lo de siempre, la ley de la oferta y la demanda. Si en aquel momento esos jugadores no hubiesen sido fichados por Sino, pues a lo mejor se hubiesen ido a Italia o al propio Barcelona para INRI de la hinchada madridista, y entonces pues los contratos suben. Pero en fin, no es el tema en el que veo más sorpresas. No es el tema en que ha habido más sorpresas, lo acaba de decir usted. En el caso del Depor, del Deportivo de La Coruña, vamos, lo digo en confianza, el Depor, porque creo que es como los aficionados le llaman, se han producido situaciones insólitas, ¿no? El Superdepor, ya cuando son superaficionados. Que es que algunos jugadores, como desahuciados, yo no sé si la palabra es la adecuada, pero jugadores que no estaban dando el rendimiento deseado en un equipo grande, bueno, pues han sido fichados por el Deportivo de La Coruña y no solo han dado rendimiento muy importante allí, sino que además el señor Clemente en algunos casos les ha llamado a la selección cuando, estando en un equipo grande, no les había llamado. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? Por ejemplo, Carrasco. Yo diría que el entorno es súper importante y el organigrama de un club tiene mucha incidencia en que un jugador esté a gusto o no. O sea, pongo por ejemplo Donato, y bueno, Aldana es otro tema, pero por ejemplo el tema del Atlético de Madrid con Donato para mí creo que es sangrante. Creo que un jugador como Donato, que es un gran jugador, que no rinda en el Atlético de Madrid, no se debe simplemente a un problema deportivo, eso es segurísimo. Yo creo que ahí en el Depor ha encontrado gente preparada, gente que le ha dejado trabajar y gente que le ha acogido y que no le ha insultado. Y eso es muy importante. Yo creo que el respeto entre las personas es muy importante y cada uno en su departamento, ¿no? No veo, por ejemplo, que el presidente se meta en hacer la alineación. Yo no lo veo. No veo que bueno, interfieran en cada uno en la parcela que tiene asignada en un equipo. Y añadiendo, para acabar rápidamente, la crisis de los grandes creo que viene sobre todo precedida del gran rendimiento que están teniendo los equipos de la zona media y de la zona incluso baja. Antes el Santander venir al Nou Camp a intentar ganar, o el Santander ir al Bernabéu a intentar ganar,
de esa manera tan descarada como vienen ahora, que viene el Sporting, el Santander, bueno, el Bilbao, aunque es grande, Zaragoza, Tenerife, Betis. o el Betis mismo, ¿no? Bueno, pero el tema del Betis, con todos mis respetos, pasó la eliminatoria, pero no con esa autosuficiencia que puede demostrarte, por ejemplo, un equipo como el Tenerife, que bueno, yo creo que en cuanto a fútbol es de los 5 mejores de España, sin lugar a dudas. Pero no quito mérito, por supuesto, al Betis, que supo pelear, supo ser fiel a esa fe que tienen ellos, y espero que le lleve a la primera división, porque me alegro. Después del Barcelona soy del Betis, lo digo públicamente. Y yo creo que es debido técnicamente a que la crisis se fundamenta en que los demás equipos, que estaban en zonas medias y zonas bajas, están logrando cada vez intentar poner las cosas más difíciles a los grandes. No solamente es el propio equipo grande el que pierde un partido. De todas formas, yo quiero decirte una cosa, yo pienso que nosotros no estamos en crisis. Vamos a ver, nosotros hemos perdido unos resultados, pero como ha dicho antes mi amigo Rudy, nosotros somos los campeones de Liga, hemos ganado 3 ligas seguidas, y ese es un juego que de los 20 equipos, uno gana la Liga y fíjate, 2 descienden. Ahora has dicho la frase, ahora has dicho la frase, en absoluto, la frase correcta, hemos ganado 3 ligas. Sí, pero no pasa Piensa nada. una cosa, lo importante, yo cuando empecé en la cadena SER, y perdona que haga publicidad, yo dije textualmente, la cuarta liga es la cuarta que tiene que marcar la diferencia de una era, que es la diferencia que ha marcado Milán, el Real Madrid, el Santos, el Ajax. ¿Para qué? Para no ganar las ligas en el último partido, aunque es merecida, por supuesto, porque hay que pelear hasta el último partido, pero no dependiendo del otro. Entonces, yo creo que se iniciaba esta cuarta liga pensando en que el Barcelona sentaría definitivamente y demostraría su superioridad. Yo creo que el único que va a estar en crisis es el Real Madrid, que sin embargo está el segundo. Está el segundo, claro. Paradoja de paradojas. Yo siguiendo No, la crisis fundamentalmente, Antón lo ha dicho la frase, 3 ligas seguidas. En el fútbol hay que tener hambre, y si no tienes hambre, te mueres. Y seguro que estoy dispuesto a morder a quien sea. Por eso te digo, quizás este revés con el Betis, les venga bien a todos porque son ex compañeros míos. Tú no eres de la opinión de... Carrasco está diciendo bien claramente que este año el Barcelona no gana la Liga, es lo que está diciendo. No, yo digo textualmente... Sí, ¿quieres decir que el Real Madrid, que ha ganado 5 ligas seguidas, ya no tiene hambre? No, yo te he dicho... mira, te voy a poner un ejemplo. Si va Juan L., por ponerte un ejemplo, a la selección... Mira, te voy a poner un ejemplo clarísimo. El Real Madrid Depor. Sale Morales y Dani, me parece que es, delante. Con mucha hambre. Yo vi salir a esos 2 jugadores que estoy seguro que nadie en el mundo hubiese corrido lo que corrieron ellos y las ganas que pusieron. ¿Quién del plató me puede decir que son mejores? ¿Que Zamorano o que Butragueño? ¿Quién me lo puede decir? ¿Son mejores? No son mejores, no son mejores. ¿Pero qué les falta? Unos tienen el baúl lleno, de éxitos estoy hablando, ya... del otro no hablo, y Morales y Dani tienen todo un futuro aún. Tienen que hacer cosas que aún no han hecho. Llegar a la selección, apuntalarse en o jugar asiduamente en el Real Madrid. Bueno, pero yo creo que Zamorano y Butragueño salen al campo también con ganas. Si de la profesionalidad no hablo, o sea, textualmente no hablo, pero no es lo mismo el jugador que ha ganado muchas cosas. Hombre, el jugador que no ha ganado nada, eso es lógico. Claro, el que debuta se come el mundo, pero eso no quiere decir que los otros no salgan al campo con ganas. Por supuesto, y menos en un equipo como el Real Madrid y el Barcelona. Un poco a la pregunta que hacías, es decir, ¿qué ocurre con esos jugadores que llegan al Deportivo de La Coruña, que no han sido internacionales y que, sin embargo, se producen de tal manera que los llevan a la internacionalidad y que los puede llevar, bueno, pues a estar durante X jornadas en los primeros puestos de la Liga Española? Pues ni más ni menos que todos los jugadores que están en el Real Madrid, en el Barcelona, en las plantillas, sobre todo esos 16 que normalmente se visten, son más o menos de la misma calidad. Y lo que necesitan es jugar y demostrar que tienen las mismas posibilidades de éxito que los demás. Y aunque cobren y eso menos, lo encuentra en el Deportivo. Que saliendo de un club con más posibles, con más dinero, y pasando a un club menor en cuanto a posibilidades económicas, me refiero. No eran tampoco de los jugadores más pagados en sus respectivos clubes. Precisamente por esa razón, el Deportivo pudo ir haciendo esa cuestión, que yo también aprovecho para contestar, que yo no hago los fichajes. Es decir, yo puedo plantear y poner encima de la mesa una serie de nombres, pero lo que sí se produce después
es que a la hora de la verdad ningún jugador que llega al Deportivo llega sin el visto bueno de Arsenio, ¿no? O sea que en ese aspecto es una... Fíjese usted en Chencho Arias que iba diciendo que no, ¿eh? Yo creo que el presidente Lendoiro hace los fichajes. Claro, yo también. No, los llevo yo. Oiga, pues pero esto es un mérito, no, los llevo yo, pero los llevo no directamente en el sentido de decir ficho a las personas que creo que debo de fichar. No, todo lo que me va llegando, porque sí tengo yo quizá más información y la suministro, igual que me imagino que ocurrirá con el caso de Antón y ocurrirá con muchísimos presidentes del fútbol español que aportan datos, ¿no? Y después son los entrenadores los que deciden que efectivamente se produzca. Y no sería... Hay que reconocerte, presidente, que tú hiciste lo que hiciste con el hockey y lo hiciste bien. Supiste fichar, supiste coger los jugadores que te interesaban y llamaste a un equipo. Pero también fue una cuestión de los entrenadores, es decir, lo que tú le das son los medios y lo que tú confías es quizá en una filosofía. Bueno. Ustedes no están viendo al señor Arias, pero constantemente está diciendo que no. Vamos a ver, Antón, ¿qué decía? Yo decía en relación con... De vez en cuando nuestro realizador que le pilla al señor Arias haciendo así. ¿Están en crisis o no están en crisis los equipos? ¿Están en crisis o no están en crisis? Yo creo que hay que... Quiero recordaros, os voy a contar una anécdota de una persona que yo creo que ayuda muchísimo a saber cómo se tiene que llevar ese tipo de crisis. Un cantaor andaluz que se llama José de la Tomasa, que es del Betis. Un día le dicen, José, ¿tú por qué eres del Betis? Si siendo del Betis se sufre mucho, chiquillo. Y dice, yo soy del Betis, no de sus resultados. O sea que eso que es una versión moderna y absolutamente sabia del man que pierda, en el fondo yo creo que ayuda a pasar naturalmente esa sensación de crisis que, como decía Rudy Ventura, él no la ve. Yo lo malo del caso es que no es que sea del Betis y no de sus resultados, yo también soy de sus resultados. Y aunque me alegro por ti, porque yo soy un caballero y reconozco que el Villarreal ganó al Betis, lo pasé fatal esa tarde. Pues mira, yo es una de las pocas tardes que pasé bien. Marcasteis 2 goles, Julián, que era así, de empujar nada más. Con todo respeto para quien los marcaron. A mí me gustaría... Tú no viste bien el partido. Perdón, me gustaría dar paso a otro de nuestros testigos, que es un intermediario futbolístico. Yo no sé, ya sé que la palabra intermediario siempre suena muy mal, pero es don Ramón Mirabet, y él nos podía hablar precisamente de estos casos, de jugadores que provenientes de un gran club o un club con mucho dinero, pues bueno, porque no son comprendidos, porque no son alineados, por lo que sea, pasan a otros clubes. ¿En qué condiciones pasan a otros clubes? Bueno, buenas noches, primeramente. Esto es un mercado muy diverso y está muy complicado todo el asunto, como la situación del fútbol. Y en estos momentos cada vez hay más crisis en todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, lo que pasa que yo primeramente, la primera, que no hay seriedad, ya viene de arriba. Entonces, ahora mismo se están tocando, por ejemplo, jugadores, de que dicen pues para renovarlos y no renovarlos. Y yo sé claramente que hay clubes que no han hablado con los jugadores. Y esto sale publicado. Y esto sale... Nombres, como dice Cantinflas. Y esto sale publicado. Pero yo también sé... Lo Inocencio que en el fondo es periodista, le pide nombres. Yo primeramente, por mi trabajo, para mí lo mejor del mundo son los jugadores. Y después los directivos, no puedo hablar mal de los directivos. No me van a comprar ningún jugador, ¿no? Eso indiscutiblemente, ¿no? Pero desde luego está muy desfasado todo. Y si no hay una estructuración general desde arriba, en todos los sentidos, las cosas pues no pueden funcionar bien de ninguna manera. Está mal el negocio, según se ve. Sí, está mal el negocio de la compra y venta de jugadores, y perdóneme la expresión. Sí, ahora yo diría otra cosa. Me hubiera gustado que, bueno, la suerte hemos tenido que al final no hemos llorado a nadie. No, nadie ha querido llorar. Nadie ha llorado, pero me hubiera gustado también que en la parte baja de los equipos de inferior categoría, por ejemplo, especialmente una muy importante, que es la segunda B, me hubiera gustado que había alguien aquí también como defensor, porque siempre nos hablamos de los de primera división. Ya. Bueno, don Antón Martín Benítez... sí, bueno, pero ya le considera un primera división, lo considero ya. Muchas gracias, señor, muchas gracias. Ya me considero un primero, yo también. Sí. Y yo también. Decía... No, que dé algún nombre, porque la gente que está viendo el programa quiere personas, quiere caras. Si no, el programa es muy aburrido y baja el rating y el share, y todos queremos... ¿Cómo entiende usted esas cosas? El otro es director de una empresa en crisis, ¿eh? Sí, todos queremos que la 2 suba. Entonces, que dé algún nombre y nos echamos todos sobre la carnaza. ¿Nos da usted un nombre? Claro. ¿El nombre de...?
de los jugadores. Sí. Pero si hay ciertos directivos de todos los equipos que ya se cuidan ellos de hacerlo entre ellos mismos. Ya. Es más diplomático que nosotros, ¿eh? Sí, mucho más. Más diplomático sobre todo Ahora, usted, que es diplomático. son los mejores por eso. ¿eh? Bueno, estamos llegando al final de este debate y sí, Perdona, don es que, Julián. es que se me ha quedado una cosa en la cabeza. Antes hemos hablado, ha surgido, Antón Parera ha sacado a relucir el tema del Madrid en relación con el anterior régimen. Pero yo estaba echando ahora cálculos, intentando recordar quién ha ganado más títulos en la democracia. Y sospecho que también es el Real Madrid. Si es que o sea, que no nos libramos del Madrid siempre en ni con el crisis, siempre en franquismo ni crisis. con la democracia. Es que esto de centralismo es terrible. El franquismo... Ya lo decimos en Cataluña. El franquismo avasallador y centralista le recalificó el campo al Barcelona y no a don Santiago Bernabéu en el Madrid. Pero es verdad que ha ganado más títulos también con la democracia. También. ¿Ahora qué quieres? Que hablemos de la normalidad. Lo he traído pagado, ¿eh? Lo he traído pagado este tío. Sí, un momento. Primero Paco y después Ton. Aquí lo mejor es que este año puede haber un beneficiado, y tremendo, que va a ser el Depor, casi seguro. Porque entre el Madrid y el Barcelona se van a tirar los trastos y se va a meter, como el año pasado casi lo logró, el Depor. La última, Tom. Dos cosas para cada uno de los equipos. Uno, Inocencio, el Betis debe jugar en el Bernabéu. No nos mandéis a la ciudad deportiva. Somos muchos. Vamos allí, nos da igual, vamos a seguir al Betis igual y además, afortunadamente, los 2 últimos años ganando. No nos pongáis en la ciudad deportiva con unas sillas, como dicen en Sevilla, con unas sillas de Semana Santa, que se dice allí. No hagáis eso, el Betis no debe hacerlo. Y segundo, el Barcelona. Si ustedes quieren que nosotros juguemos el jueves, jugamos el jueves, encantado, pero no nos manden un fax. Llámenos por teléfono y díganos, por favor, ¿os parece bien jugar el jueves? Jugaremos el jueves. Bueno, es decir, no hay tiempo para defenderse. no traten ustedes a la gente como si estuviera en segunda, porque como dice aquel señor, somos de primera. El opinólogo de nuestro programa, Tito Mediagonal, creo que está en su casa cómodamente instalado siguiendo el debate. Buenas noches, Tito. Buenas noches, qué barbaridad. Permíteme que os aplauda porque hoy ha sido un programa, creo que modélico, interesante, pero no estresante, casi cafinitínico. Y fíjate que, cafinitínico, tú vas a saber muy pronto lo que es eso. No sé de qué va. Ya lo sabes, sí. Bien, yo sigo con el puro apagado, como veis aquí, con mi brandy de Montilla elaborado con uva Pedro Jiménez de 120 años que me tienen preparado, pero que no lo voy a tocar, durante 8 semanas no lo voy a tocar. Me ha gustado mucho, pero sigo con esa terrible sensación. ¿Son los pobres que se están revolucionando contra los ricos? Pasamos un año horrible. Están cayendo los grandes inversores, Conde, Roldán, y están subiendo pues, empresas pequeñas, como el Depor, etcétera, etcétera. Yo casi me cuestiono, de verdad, si esto será una cuestión de Estado, lo que le han pedido incluso al señor Lendoiro, de que vaya a salvar al Real Madrid. No sé si el señor Lendoiro, yo sé que no quiere hablar de esto, pero yo tengo muchos amigos que en el club, no por supuesto en el Club Barcelona, sino en el Club Hípico me han hablado. Es muy importante todo lo que se ha dicho aquí. A mí me ha gustado mucho Antón Parera, que conjuntamente con Rudy Ventura dice que, vamos, que no se llora en los clubs, aunque se pierdan los partidos. Creo que habiendo ganado por 5-0 al Real Madrid, señoras y señores, y con unos buenos resultados económicos, el Barcelona ya ha hecho lo que tenía que hacer este año. Ya, eso es lo que me dice al menos Tato Conducher, que es un gran aficionado. Y que al fin y al cabo siempre, como tienen como presidente a mi buen amigo Josep Luis Núñez, como el campo del Barça tiene 4 esquinas, siempre podemos construir algunas viviendas, en caso de que vayan mal las cosas, ¿no? Pero me ha gustado mucho que el momento álgido del debate se ha provocado cuando Inocencio Arias se ha defendido de ese ataque de la ayuda franquista. Fíjate en la política, Chencho, querido amigo, cómo todavía sigue pesando en esto de... Quizás era un problema onomatopeico. Franco sonaba igual que Blanco. ¿Entiendes? Y la gente cuando en aquellos tiempos cantaba España, blanco, 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 claro, se pensaba siempre en lo mismo, ¿no? Pero bueno, me ha gustado mucho. Por cierto, Tom Martín Benítez, querido compañero, me ha enviado tengo un hijo de migrante que yo le pagué la carrera, que ahora está ejecutivo en la empresa, me ha dado un papelito que dice así, vamos a ver, te lo leo tal como me... Viva el Betis, man que gane. Eso, supongo que aún en el caso de que gane, ¿no? Muchas gracias. O sea que bueno, yo te lo cuento. Y además esto ya lo dijo Serrat hace mucho tiempo en una canción. Que aquí en Cataluña a veces la gente tiene dividido el corazón, y no por causas de arritmias, sino lo tiene dividido en el sentido de que
quieren que gane fuera el Betis y el Barça en casa. Estoy encantado, ha sido un programa modélico, pero no sé si los clubes no lloran, a lo mejor no maman. Don Tito, buenas noches, muchas gracias. Adiós, hasta la próxima semana. Feliz de verle a usted. Igualmente, igualmente. Gracias a ustedes por estar aquí esta noche, por haber compartido estas 2 horas de programa en la 2, por su presencia en el estudio y gracias por estar al... ¿Perdón? Que la próxima vez hay que hacerle alguna pregunta a las testigos del bello sexo, porque es un programa muy machista. Había 5 chicas y guapas todas además, y por lo que he visto antes, muy pertinente. Diplomático, y 3 hombres, y se han hecho todas las preguntas a los hombres. Diplomático y seductor, don Inocencio Arias. Gracias a ustedes por su presencia.